Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Mozarrat de Garelli Estructuras. Chevrolet Fine Road. Taiga te lleva donde quieres llegar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Iván, contanos las sensaciones ayer. Hasta puede ser una pregunta, no digo rebuscada, pero es la realidad, ¿no? ¿Qué sensaciones se tiene? ¿Cómo te sentiste vos? La situación de Sol, un club que conocés sobradamente. ¿Qué te dejó? Sí, la verdad que fue una semana muy especial, con muchas situaciones y más porque teníamos un rival importante que nos tocaba jugar el fin de semana. Teníamos jugadores muy importantes que no podían estar. Estamos hablando de 6 jugadores que siempre están, si no están dentro del 11, están dentro de los 18, entonces tocó armar prácticamente un equipo nuevo. Ese equipo que jugó ayer tenía adentro 8 jugadores que no venían jugando. Y bueno, a eso hay que sumarle todo el momento que viene pasando con la América hace un buen tiempo, momentos difíciles realmente, a nivel resultado, y eso repercute obviamente en el grupo, repercute en los jugadores, pierden la confianza, en vez de jugar para adelante o meter un pase entre líneas, prefieren hacerlo más seguro y jugar de repente para atrás, cuesta patear al arco. Y bueno, trabajamos realmente mucho en la semana, no solamente en lo táctico, no solamente en la cancha, trabajamos mucho en lo anímico, nos preocupamos de hablar individualmente con ellos, de que se metan en la cabeza de que sí se puede, de que sí podemos, porque generalmente cuando uno en la cabeza tiene de que no puede, de que va a salir mal, las cosas generalmente salen mal. Y dentro de la semana, bueno, por suerte tuvimos una muy buena semana, trabajaron con confianza, con ganas y eso se reflejó en el partido, porque realmente el partido tuvo
tuvo varios momentos. Creo que los primeros 15, 20 minutos realmente entramos y jugamos con uno de los sistemas que habíamos entrenado en la semana y lo hicimos muy bien. Después, obviamente, cuando nosotros abrimos el marcador, Olimpia se mandó al ataque, nos ganaron la mitad de la cancha. Tuvimos que tocar el sistema, hicimos un 5-4-1, tratamos de cerrar los espacios y bueno, lo hicimos bien porque llegaba un momento, ya no lo pudimos hacer con fútbol, tuvimos que pelear, tuvimos que correr, tuvimos que marcar y lo hicieron muy bien, con mucha confianza, un equipo corto, un equipo que cuando recuperábamos la pelota teníamos gente en velocidad que se desdoblaba muy bien, Orti aguantando ahí la pelota arriba para generar tiempo para que puedan salirlo rapidito. Y bueno, en el segundo tiempo cambiamos nuevamente el sistema, pasamos a jugar un 4-1-4-1, cerrando los espacios de Olimpia y bueno, lastimosamente errores infantiles hicieron que no podamos ganar el partido, un partido parejo obviamente, porque uno se pone a mirar y Olimpia no tuvo opciones de gol claras. Nosotros también fuimos muy certeros cuando estuvimos cerca del arco de Olimpia, pudimos hacer los goles. Y bueno, nos quedamos con una sensación extraña, Arturo, porque teníamos todo para ganar el partido, ir a jugar contra Olimpia, cometer 2 penales infantiles y terminar empatados. Creo que pasa pocas veces, ¿verdad? Pero realmente nos quedamos con una sensación extraña, nos quedamos muy contentos, conformes, satisfechos por el rendimiento del equipo, por las ganas que pusieron, por la unión que se dio dentro del campo de juego, por lo que yo veía del banco de suplentes, de los chicos que estaban afuera con sus compañeros que estaban adentro. Nos quedamos con eso realmente y con el fútbol que demostramos, así que nos motiva para seguir adelante. Era un partido muy especial por varias situaciones, así que cómo se dieron las cosas es totalmente peliculesco, porque uno jamás en la vida se podía imaginar de que íbamos a estar ganando, que íbamos a hacer 2 penales, que íbamos a estar perdiendo a los 95 minutos, que a los 98 me iban a cobrar un penal a favor, así que bueno, va a quedar realmente muy muy guardado ese partido y lo voy a recordar siempre, porque fue obviamente mi debut como técnico 1 ante el Olimpia, que sabemos lo que representa para la familia, así que bueno, quedamos realmente con una sensación extraña, pero si uno divide esa sensación mala con la sensación buena, creo que nos quedamos con la sensación buena, un 70-30. Bueno, Iván, yo te hago una pregunta más con relación a las ausencias y quedar con los compañeros, porque evidentemente estás hablando de Mesa y hay que reanimarlo, la central de Sol de América. Los 6 que no pudiste contar vos, Iván. Sí. Los 6 que no pudieron jugar. Bueno, fueron Edgar Ferreira, Iván Villalba, Joel Jiménez, Osvaldo Martínez, Gabriel Espalda y Matías Pardo. Bueno, compañeros, Iván Almeida dirigiendo a Sol con este empate y su debut 3-3 Santolino. Iván, y hablando de esos jugadores, después nos metemos otra vez en el partido, pero ya que lo citabas, ¿con Pardo y Esparza sucedió algo, Iván? O para sacar el rumor, entonces te pregunto directamente, ¿es cierto que fueron separados del plantel de Sol de América, del plantel principal? No pudieron estar para este partido y a mí me gustaría que esas situaciones queden dentro del club, ¿verdad? Porque no me gustaría hablar de situaciones que son internas. Nosotros contamos con quienes podían estar y pudimos armar un equipo fino, peleamos y eso es lo importante. Pero queda claro que fueron ausencias por decisiones técnicas, no hubo lesión, no hubo nada sanitario entonces. No, así es. Perfecto, entonces volviendo al partido, Iván, mencionabas durante la primera respuesta el momento en el cual cambian la figura táctica durante la primera parte, y te hago 2 preguntas sobre ese tema. ¿Qué no te estaba gustando en ese momento como para realizar el cambio de Casal por Cáceres? Y también lo segundo, valorar el sacrificio de Leal a partir de ese momento, porque terminó jugando como volante por derecha con un trabajo de marca importante, sabiendo que él es más delantero, pero haciendo el sacrificio en el ida y vuelta permanente. Sí, nosotros empezamos jugando 5-3-2, con Cáceres en el medio, Ayala por la derecha y Diego jugando por la zona izquierda. Cáceres es un chico que tiene un futuro terrible, es un chico que tiene una visión de juego espectacular, que tiene mucha movilidad, le pega a la pelota de una manera terrible. Hizo un muy buen entrenamiento en la semana
y de repente les falta la costumbre de salir a presionar alto, porque bueno, tiene la costumbre de jugar siempre a la espalda de los volantes, y eso hacía de que tanto Diego como Pablo, cuando Olimpia tenía la pelota, se crucen delante de él y generaban un espacio muy grande en mitad de cancha. Por eso tomamos la decisión de bajarlo a Luis como cuarto volante, haciendo un 5-4-1. Después terminó jugando Juan Cáceres por la zona izquierda, Diego y Pablo en el medio, y ahí tuvimos más contención realmente. Pero los laterales de la zona derecha de Olimpia se soltaban muchísimo y eran muy veloces y nos estaban haciendo el 2-1 y nos estaban ganando la raya. Y no pasaba lo mismo por la zona de Leal, cuando Leal pasó a jugar de cuarto volante, porque ya Tito se tenía que preocupar por un hombre que tenía fuerza, tenía velocidad, y cuando nosotros recuperábamos la pelota era una preocupación para Tito. Entonces tomé la decisión de meterlo a Casal, que es un hombre con mucha velocidad, que sabía que lo iba a preocupar realmente a Tálvaro, le iba a preocupar a Ale, porque Casal cuando arranca realmente tiene un sprint importante. Y bueno, por eso la decisión de meterle a Iván ahí a esa zona, y realmente fue así, porque en el momento que Iván entró a jugar por la zona izquierda como cuarto volante, ya Otálvaro no se soltó con tanta alegría, fue más estático, y bueno, ahí es como que Olimpia perdió un poco esa abertura que tenía por ambas bandas y nos sentimos un poco más cómodos nosotros. También era un problema cuando se soltaban los volantes por la mitad de la cancha. Y bueno, ahí cuando fuimos al descanso decidimos cambiar al 4-1-4-1 y realmente, salimos nuevamente 5-4-1, y dentro del partido, ya cuando habíamos hecho el segundo gol, cambiamos al 4-1-4-1, que pasó a jugar Pablo Ayala de volante retrasado, entró Uwe a jugar al medio con Diego, y nos quedamos con los dos extremos veloces por fuera. Y bueno, después el otro cambio fue Nildo por Orti, que realmente tuvo un desgaste importante tratando de presionar ahí arriba sola, o tratando de aguantar la pelota. Eso fue lo que vimos que necesitábamos durante el partido, y realmente lo hicieron muy bien, porque cuando cambiamos el esquema se paró muy bien el equipo, lo entendieron, fueron ordenados. Pero bueno, cometimos errores muy infantiles que nos privaron de traer un triunfo realmente muy importante ante un gran rival. Bueno, Iván, la descripción táctica la hiciste vos, una descripción de cómo encaraste el partido ante Olimpia, y cerrando esta charla viene Luqueño el sábado, usando una presión del viejazo, un rival directo, y probablemente cambie tu esquema también, digo. Sí, tenemos realmente partidos muy importantes, Arturo. Nos toca jugar contra Luque el fin de semana, que sabemos que hoy día es el rival directo que tenemos para salir de la zona de promoción. Quedamos a un punto de ellos después de este fin de semana, y obviamente es una final aparte la que tenemos, y después bueno, nos quedan dos partidos durísimos, porque después de Luque nos toca Libertad, que Libertad probablemente cuando nosotros pueda lograr el campeonato sin tener que depender de otros resultados. Y bueno, nos enfrentaremos en ese partido contra el mejor plantel del fútbol paraguayo, contra el mejor cuerpo técnico de los últimos años del fútbol paraguayo, y cerramos con Guaireña. Así que tenemos partidos realmente muy duros, pero este partido nos hizo ver que realmente podemos, y bueno, nos llena de confianza pensando de que vamos a poder salir de este mal momento. Bueno, Iván, charlando contigo de tu debut como orientador en Soldamérica, seguiremos charlando y a la espera del partido ante Deportivo Luqueño. Muchas gracias por este tiempo, Iván. Gracias por el llamado, Arturo. Saludos para ti, un abrazo grande. Gracias, igual. Iván Almeida. La Agrícola de Seguros Generales, especialidad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopishupe Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años, abriendo oportunidades. A las 3 de la tarde tenemos Intermedia, niño. Así mismo, partido importante de ganar Independiente a Rubioño. El partido será en cancha de Rubioño en la Bolea. Llega a la línea de 15 puntos el conjunto de Independiente. De no ser así, se va a quedar en el segundo lugar. Igual, de todas maneras, el conjunto de Independiente, pero juego clave para ambos. 12 puntos tiene Independiente, 15 General Caballero, que es el líder, y Rubioño, que busca recuperarse en el campeonato. Hoy debuta como técnico Héctor Marecos. 5 puntos hasta aquí tiene Rubioño. Rubioño en la Arboleda hoy recibe Independiente, señor.
Enzo y 44. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Víctor, viaja a Cerro Mediodía. A las 14 está viajando rumbo a Caracas para el partido ante Deportivo La Guaira. En un rato tendremos la lista de convocados para ese encuentro. Muy bien, ya volvemos. Porque ellos se merecen lo mejor. Por tus compras en Punto Fármaco Plus, cupones electrónicos para ganar uno de los 20 cambios de look para mamá y papá. Incluye sesión de belleza, asesoramiento de imagen, voucher de compra y sesión de fotos. Porque en Punto Fármaco cuidamos tu salud, tu belleza y demás. Mimamos a mamá y papá. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Como una cuestión interna lo de Esparza, Matías Pablo y Martínez, ¿verdad? El caso de Iván que respondió. Así es, no quiso revelar detalles, no quiere hablar de temas internos, pero dijo que es una decisión técnica, o sea, no había lesión, no había ningún tipo de problema, entonces todo apunta a que sucedió eso que le habíamos consultado con Esparza, Pardo, y en esa lista también estaría incluido Osvaldo Martínez. No, para tratar de hablar con Osvaldo Martínez. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_PY. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 o en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. 11:47. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo con calidad de garantía, seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Bueno, nosotros estamos en segundo turno, porque así es el tema de Miguel Brunote. Termina una emisora colega que está hablando ahora y después entramos nosotros. Después podrían sumarse el resto. Lo digo muy respetuosamente, porque tenemos la entrevista con el señor Brunote al mediodía. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Es decir, tenemos turno para el mediodía con el señor Brunote. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Flores. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí. Hasta el 15 de mayo te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota la abonás recién en junio. Hace feliz a mamá, la gente sabe Tupí. ¿Cómo salió Guaira con suplente ayer? Jugó, ¿verdad? Sí, jugó el día de ayer La Guaira. 4-2 terminó el partido. Perdió 4-2 el equipo de... Ganó 4-2. 3 goles de José Miguel Reyes y uno de Darwin González. Le ganó el Carabobo. 4-2. Con 4 de los titulares que vienen jugando en Copa Libertadores. Estuvo ayer el Deportivo La Guaira. Ayer mostró su poderío ofensivo porque viene en Copa sin convertir goles. O sea, solo le metió uno al Atlético Mineiro, después ahora está 2-0. Segundo en el grupo B, se divide por grupos en su zona. En el grupo B está segundo. Gran Valencia lidera con 10 y 8 puntos tiene La Guaira. En sus 2 últimos partidos ganó en su liga local. Ganó. Y Muy bien, a las 2 de la tarde ese viaje de cerro. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000 o seguinos en redes Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Bueno, reiteramos, tenemos marcado el mediodía con el señor Brunota, que ahora está brindando declaraciones a una emisora colega. Cada uno hará las preguntas de rigor en este tipo de turno que uno saca para entrevistar al presidente del Olimpia. Arranca con todo con Kenton. Tu compañero Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton. Chacomán, respaldo total. Es decir, no es que nosotros pedimos, nosotros nos dicen, a tal hora va a hablar con ustedes. Así es. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Vos pensás que sigue Horacio Elizondo, Ricardo? Sí. Su micrófono, sí. No, su micrófono está desconectado. Bueno, ahí está. Ahora ahí sí, está. sí, yo creo que sí, Arturo. ¿Y vos, Víctor? Yo también creo que sí. ¿Y vos, niño? Sí, yo le veo hasta diciembre. ¿Lo preguntaban vos a mí? Señor, ¿continúa Elizondo? No. Yo creo que van a tomar la decisión de dejarlo ir, no porque sea mi expresión de deseo, van a delindar responsabilidades, porque aunque se le enseñe, si los árbitros tienen este tipo de criterio, es terrible, espantoso. Esa falta que le hace Villalba, ¿a quién le hace Villalba de Nacional? Fernando Villalba. Fernando Martínez a Villasanti. Martina, eso es terrible, ¿eh? Penal y roja. Penal. No, ya sé, pero no hace falta que en ese tono se diga penal y roja. Yo estoy en el VAR y le debo advertir al árbitro del partido que es penal y roja, ¿verdad? Sí, en la primera imagen, no hace falta ver más de una repetición. Bueno, y ayer nosotros vivíamos con Ricardo y cómo se puede ser tan distinto, tan, ¿verdad? Y cuando las cosas nos malman, ¿a quién se le cambia? ¿La cabeza? Sí, sí. Yo creo, no es una expresión de deseo que se vaya Horacio Elizondo, pues yo no creo que alguien, ni Horacio Elizondo al frente, ni otro director del departamento de árbitros pueda estar diciéndole, mirá lo que le hace, ¿verdad? Eso es una incapacidad de interpretación. Sí, es una capacidad de interpretación, totalmente. Pero de incapacidad, digo. Sí, Arturo, una incapacidad. Que vos no estás en condiciones de ¿verdad? Es difícil saber qué realmente pasó por la cabeza de David Ojeda en el Le VAR. le cruza por encima, se cruza. Sí, le pega directamente. No, lo que baja digo la es que rechazás y alevosamente después seguís. Ahí está, Sí, alevosamente. hace el movimiento para pegarle, no. Es una agresión. Y bueno, te imaginas, ¿cómo no va a tener argumento de defensa para que se moleste? Cerro o el que fuese. ¿Y la otra jugada cuál es? Falta contra Enzo Jiménez que pidió Francisco Arce de Brian Ayala en la esquina del área. Hay un toque. ¿Cómo se dio esa jugada? Hay un toque que, según los penales que se están cobrando, se podía cobrar. Ayer el de Otálvaro, por ejemplo, se sancionó. Que no fue. Y es más o menos esa carga de intensidad en la jugada. Yo no ¿Quién veo. dijo que no fue Otálvaro? Para mí no es penal del Otálvaro. Para mí Y tampoco. para mí es. Fíjate cómo, con el debido respeto, podemos discutir. la jugada, Claro, ¿verdad? claro. Para mí no es penal el segundo de Mesa tampoco. Yo no veo que le pega la pelota en la mano a Mesa. Pero vos fíjate, Ricardo, que el propio Iván Almeida reconoce una tontería en los dos penales de Mesa. Sí, dos penales infantiles. Claro, porque él Es decir, el propio Iván lo admite. claro, porque se expone al levantar el brazo de la forma en que lo levantó el jugador de Sol. Así pues el tema fútbol. ¿Y cómo vamos a llegar a un término si en la mesa nuestra, y no es la primera vez que ocurre, porque se respetan todas las opiniones, para uno es y para otro no es? Así es, ¿verdad? Pero vos sabés, Arturo, que a mí me preocupan mucho las explicaciones del VAR y te digo por qué. En aquel penal o supuesto penal que pide Cerro ante Libertad, el pisotón de Bangioni, el VAR en el audio dice que el jugador, una vez que rechaza la pelota, no tiene dónde poner el pie, que no se puede desintegrar, que todo lo que se agregó.
Ayer hablando con una persona de fútbol, entendido para mí, me dice, no fue penal lo de Martínez. ¿Por qué? Le digo. Porque el jugador no se puede desintegrar una vez que rechaza. O sea, quedó en la memoria del hincha de fútbol o de la persona de fútbol, técnico, jugador, que una vez que vos rechazás la pelota, vos tocaste la pelota y ya podés agarrar un cuchillo y clavarle en el hígado al rival. Total, vos ya rechazaste la pelota. Tu objetivo es tocar la pelota. Te dijo una persona entendida. Sí, Arturo. Me dijo. Pero voy a eso. Sí. Entonces, ¿cómo el porque tema? están metiendo confusión, están sembrando la semilla de la Pero está confusión. bien que se considere eso, está bien que se considere el movimiento que termina siendo inevitable. Sí. Pero en este caso, en el puntual de Claro, Martínez, pero después ya está el pretexto. el Víctor, brazo no tenía nada que hacer bajando con esa violencia. Entonces yo le puse como ejemplo, acordate la patada de Pinola a Benítez, jugador de Independiente, River Independiente, que de hecho llega a la pelota, pero después le baja la plancha en el muslo. Y me dijo, sí, pero no se cobró porque el jugador no tiene de dónde sacar la pierna. O sea, están vendiendo cosas que no son, o están tirando una idea que realmente no es así. Nos dan algo que no es así, un argumento o una herramienta errónea de parte de los árbitros. No, él sostiene su posición y su postura que te dijo. Sí, Arturo, pero pero yo estoy de acuerdo con la persona que te dijo, Ricardo, solo que esta no tiene... pero por eso, Víctor. Sí. Una cosa es cuando es inevitable. Claro, eso inevitable. sí, estamos de acuerdo. Yo me voy, cabeceo, llego y mi cuerpo choca contra el... Voy a hacer una pregunta en la mesa. ¿Alguna vez, Víctor Villalba, vos cambiaste de opinión con relación a una jugada? En la ayer confesé al aire en Fútbol a lo Grande TV que en la cancha estando, la de Villasanti, me pareció que Martínez, viendo en vivo en directo, pensé que era el típico brazo que ponen adelante los jugadores cuando van a trabar y cuando saben que van a chocar para sobre protegerse. una imagen que vos ya viste y que después cambiaste de opinión en televisión. Pero llegué a casa, vi el video y dije, no, esto es penal. No, Cambié esta. Vuelvo otra vez. Una imagen puesta en televisión que vos veas y hay 4 personas, 8 a tu lado que te dicen, pensamos distinto y vos te mantenés, ¿es así? Sí. Esa es mi pregunta, ya volvemos. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Ahora vamos contigo, Ricardo. 10 personas en la mesa y 9 te dicen esto y vos tenés otra idea. ¿Te quedás con tu idea? Sí. Bueno, niño Jorge, 20 personas en la mesa, 19 te dicen es así y vos te mantenés No, distinto. Cambio, si me parece que tengo que cambiar, cambio, no tengo problemas en cambiar mi decisión. No, si te Igual va- pensé Vos bien. fíjate que en la Entonces no estás mesa si seguro se de lo mantiene que- Ricardo con 100 Dependiendo personas, de la 99 jugada. le dicen no, Ricardo, hay un congreso mundial, Ricardo se va a mantener con lo suyo. Y entonces nosotros le pedimos al VAR y tenemos que preguntarnos, no es en reprimenda de nada. Y por casa, ¿cómo andamos? Es decir, si hay jugadas interpretadas del VAR que nosotros consideramos distinto al VAR, ¿cómo vamos a comprender al VAR si nosotros ya sentamos una posición? Yo tengo la respuesta, Arturo. ¿Cuál? Yo me mantengo, en mi opinión, cuando tengo argumentos sólidos para mantener mi opinión. Muy bien, las 99 personas tienen argumentos sólidos como vos, ¿qué haces? Y yo voy a debatir su argumento con mi argumento, pero te digo la Claro, respuesta. por eso te digo yo no Arturo, te echo en cara. No, te digo la respuesta que tengo hacia el VAR. Pero yo también, pero somos personas distintas. Sí, no. En el arbitraje alguien te puede decir, mira, vos sabés que tenía una sensación mirando la televisión y a toda tú estás. No estoy defendiendo postura. Nosotros en la mesa no nos ponemos de acuerdo. El VAR no se pone de acuerdo, entonces hay una confusión general en una cuestión de interpretación. Eso no me voy. Pero- yo no estoy echando en cara. Pero yo- estoy diciendo que vos te mantenés en tu posición, sean 1000, 2000 contra uno, vos así no cambiás de opinión y ya está en tu rasgo, Pero- en tu forma de ser. ¿Sabes cuál es la Y- diferencia, Arturo? Sí. Que yo creo que acá somos personas coherentes. Si hoy yo digo... Pero esas personas son todas coherentes. No, las que están contigo. déjame, Hay 3.000, Arturo, espera, voy a terminar. Sí, pero- Hay 3.000 personas que se consideran coherentes y vos te considerás coherente y para 2.999 personas es esto y para vos no. Pero te voy a explicar el porqué.
Si yo veo un sábado una mano en el área y digo penal, y el domingo veo la misma mano en el área y digo no es penal, entonces no soy coherente. No, yo soy coherente. Si viene una persona técnicamente a enseñarme... Por los árbitros está diciendo... Los árbitros, porque un fin de semana cobran una sí y el fin de semana la misma no. No, yo te digo para el debate. Claro. Porque dentro del departamento de árbitros tampoco se ponen de acuerdo. Y no son coherentes en su decisión. Pero no son coherentes, Arturo, no mantienen la línea, lo que siempre pedimos. Si una jugada es penal y la misma jugada no es penal, entonces ¿qué pasa? ¿Son coherentes, son incoherentes, son incapaces? ¿Qué son? Por eso pregunto, si se va a Arce Elizondo, ¿cambia o no cambia? Ya volvemos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asesmed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Bit y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asesmed, sabemos lo que te hace bien. Todavía continúa en la emisora colega Brunotti. Métele, Bruno. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días. El lava 109 Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza inició. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Weser 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Y voy a ironizarte, Ricardo. Pusiste porque el VAR no da a conocer ahora tan rápido como lo hizo antes. Sí, señor. Sí, puse el sábado, anteayer. Lo de Cerro. Sí, claro, porque en el penal... Solo que hay un tema ahí, no hubo revisión, por eso no sé si van a dar a conocer. No, de una jugada, pero... Sí. La jugada que anuló el penal... Esa sí, la jugada que anula sí. Pero ahí creo que tenemos coincidencia absoluta de que no fue penal. Sí. No, es de acuerdo a... Sí, pero ahí seguro nosotros y probablemente la gente salga a decir, pero ¿por qué ponen esa si todos estamos de acuerdo y no pusieron la otra más polémica? Entonces yo creo que también de ese lado se protegen ciertamente. Pero si el VAR ni siquiera insinuó nada, entonces ¿para qué está, verdad? Y eso es lo que me llama la atención. Mesa de fútbol a lo grande. Víctor Villalba, lo que dice Ricardo que la segunda de mesa para él no fue, ¿y para vos? Para mí sí, para mí le roza la pelota y al tener el brazo a esa altura cualquier roce es penal. Yo no veo un roce, Arturo, pero sí veo la mano deliberada por sobre el hombro de... O sea, el contacto no es pleno, eso se nota, pero yo veo que roza en el brazo. Veo roce. ¿Vos, niño? Veo roce. Bueno, Iván Almeida dice, hay 2 penales tontos, dice, ¿verdad? Sí. Infantiles. Y hasta el propio jugador casi se largó a llorar después de esa segunda mano. Ya volvemos. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, mientras esperamos, Brunote, que termine su charla con otra emisora colega, Fernando Martínez, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Usted? Muy bien, Fernando. ¿Cómo calificas tu jugada a la que Cerro reclama penal contra Villasanti? Contanos. Sí, yo creo que mirando la repetición también digo así que penal, pero la jugada fue muy rápida, Arturo. La jugada fue muy rápida, yo llegué en el cruce y llegué primero a la pelota, obviamente. Y después Villasanti, como venía a velocidad, también vino tipo sin poder frenarse, chocándome a mí y justo le agarré el brazo, o sea, la parte de mi brazo. Bueno, compañeros, es la aplicación que está dando Fernando ustedes.
Sí, Fernando, la pregunta que nos hacemos aquí con los compañeros es ¿por qué bajaste el brazo de esa manera? Porque uno entiende rechazar la pelota, a veces el choque es inevitable, un jugador quiere protegerse, pero tu brazo está arriba y termina bajando ahí con violencia hacia la cabeza de Villasanti. ¿Por qué ese movimiento es lo que estamos tratando de entender? La verdad que en la repetición parece que yo tuve una mala intención, pero la jugada, yo rechazando la pelota, llevé el brazo hacia arriba y primero bajé la izquierda y cuando iba a bajar la derecha, ahí Villasanti ya me llevó todo y me chocó él en el brazo. Porque el árbitro también estaba ahí cerca. Y él tampoco vio esa mala distinción que supuestamente ahora se está diciendo. Pero vos... Yo siendo consciente, sé muy bien que con el VAR todas esas cosas me iba a cobrar penal, sí o sí. Pero vos reconoces que al ver la primera repetición cuando tuviste la chance también te pareció penal. No, al ver la repetición sí, todo el mundo dice que fue penal, hasta yo digo, pero estando vos ahí adentro, la jugada fue todo muy rápido, ¿entendés? Sí, yo entiendo y justamente eso decía y por eso es que... Fue un choque, un choque normal para mí. Entiendo del lado del choque porque un jugador que va con esa intensidad a la disputa de la pelota no se puede frenar y cuando viene el choque obviamente se suelen usar los brazos para protegerse, pero lo que te decía es lo que te preguntaba, ese brazo que estaba arriba al bajar, eso es lo que te condena entre comillas en esa jugada. Sí, porque yo pateando la pelota bajo los brazos y Villasanti ella me llega todito y sin poder frenarse me choca la parte de mi brazo. ¿Y qué te dijo Villasanti? ¿Te reclamó en algún momento del partido esa jugada? Porque le golpeaste fuerte. No, o sea, quedó ahí el tema. Sí, quedó todo ahí. Pero entendés lógicamente el disgusto de la gente de Cerro, ¿verdad? Pues, sí, claro que sí, está en su derecho. La repetición obviamente se ve así tipo un penal, te diría yo. Pero estando ahí adentro, en ese momento fue así un choque muy rápido, que todo pasó muy rápido. Bueno, hecha la explicación. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Dale. Bueno, la charla entonces con el zaguero Fernando Martínez de Nacional. Ya volvemos. Mega liquidación de la Yayoteña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock hasta 50% de descuento hasta el 14 de mayo. Les esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo, Lambaré y nuestra casa central en Presidente Franco. Para más información, seguinos en Facebook e Instagram. Mega liquidación de la Yayoteña S.A. Ahora el VAR, ya está la APF con el VAR de la jugada del partido Cerro Nacional. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. También contiene cocú y cedrón capi. Y Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Para el BNF la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Ustedes entienden que a nosotros nos asignan un horario en la entrevista a Brunote. Esto va para el público de Olimpia. Entonces nosotros queremos respetar el horario. Es probable que pueda entrar otro medio y después no. Nosotros no elegimos horario. A uno habla con ustedes, yo le he dicho tenemos un inconveniente, respondió del Olimpia. Entonces es muy probable que no hable con nosotros, por eso como si hubiera intuido la respuesta. Ya volvemos. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. 12-9. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Bueno, vamos a lo de... Si pueden hablar con el jefe de prensa, dejamos para después o a las 6 de la tarde. Porque por lo visto no somos de su predilección, porque queríamos hacerle la pregunta a la visión deportiva, pero si estamos rezagados, estamos rezagados. No hay problema. No nos vamos a ¿cómo se llama eso? ¿Qué término hay que usar? Término técnico acá para fragelarlo por eso, ¿verdad? Pero seguimos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark, y Avenida Subellala también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Claro, que no fueran Polenta y Roque Santa Cruz en Olimpia. Ya sabíamos lo de Roque. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Tenemos la jugada polémica. Sí, en un ratito para Gustavito, pero a modo de adelanto, porque aquí ya estoy leyendo las frases. Dice, no hay movimiento adicional, hay un brazo arriba, pero no es para golpear. O sea, ven el brazo, pero ven como acción del juego esa situación. David Ojeda como VAR y Nancy Fernández como AVAR. Qué lástima la señora Nancy, ¿eh? Porque David Ojeda le cobra un penal al arquero de... Pablo Gailán contra Romaña. Romaña tiene 6 metros y Pablo Gailán medio metro. Y penal fue. Ese penal fue insólito. Y esta fue mucho más grave. Ahora es acción de juego para él. Terrible. Sí. Dice, al rechazar el balón, inevitable dónde poner esa mano. ¿Y después? Y después, no hay movimiento adicional. La siguiente frase, sí hay una mano arriba, pero no es para golpear. Esa es la explicación del VAR. Bueno, y vamos a lo de Juan José, vamos a lo de Raúl Zapac y vamos a lo de Sosa Jovellanos en instantes. Ya volvemos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporrones, Faracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Llenar uno antes y otro después y chao resaca. Pasa por Electrobanel, adelanta el regalo para mamá y tu primera cuota la pagas recién en julio. Juego de Sumer de Colchones Paraná, 1.40 por 1.90 con Pilotop en cuotas de tan solo 141.000 guaraníes. Ya, para Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamó o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Vamos con lo que decía Juan José Zapac. Somos un gran equipo, apostamos a la cantera, construimos el mejor estadio del país, la mejor logística formativa. Y estos roban, delincuentes, hijos de puta, malagradecidos. Nosotros mantenemos el fútbol en lo más alto del país. Si se puede decir que tenemos un nivel bueno. Y lo que no tenemos de nivel es gracias a estos delincuentes. Porque no hay competitividad cuando hay tantos delincuentes. Una vergüenza, señor, tienen que irse todos ya y el fútbol tiene que reprogramarse. El futuro del Paraguay está comprometido en fútbol. Yo sé que no es lo más importante, pero sí les aseguro, el fútbol es la alegría del pueblo. Y la alegría del pueblo cuando se trunca, todo está en riesgo. Es la realidad. Somos un gran equipo, apostamos a la cantera, construimos el mejor estadio del país, la mejor logística formativa. Y estos roban, delincuentes, hijos de puta, malagradecidos. Nosotros mantenemos el fútbol en lo más alto del país. Si se puede decir que tenemos un nivel bueno. Y lo que no tenemos de nivel es gracias a estos delincuentes. Porque no hay competitividad cuando hay tantos delincuentes. Una vergüenza, señor. Tienen que irse todos ya y el fútbol tiene que reprogramarse. El futuro del Paraguay está comprometido en fútbol. Yo sé que no es lo más importante, pero sí les aseguro, el fútbol es la alegría del pueblo. Y la alegría del pueblo cuando se trunca, todo está en riesgo. Es la realidad. Ahora,
Perdón, esto levantó en la página Prensa Cerro, Víctor. Así mismo está en zona de producción coordinando con Gustavito, pero fue así, señor. El jefe de prensa de Cerro envió al grupo de colegas que cubren Cerro Porteño. Digo, respetando esto. Si, termina con 00 el teléfono de Brunote. Allí me van a decir si termina en 00 el final de Brunote. ¿Termina así? Están llamando, me dicen, pero no. Ese detalle no, quiero saber si, porque también le quiero escribir si tiene predilección. No es que sea pichado, pero me parece que no es correcto nomás. ¿Cómo? Estamos preguntando si termina en 00. No, si termina en 00 para no escribirle inútilmente. Sí, termina en 00. Termina en 00. Bueno, ya volvemos. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Ahora está, por si le quieren escuchar a Brunote, en la emisora 970. Antes estuvo en Radio Cardinal. Entonces nosotros vamos a hacer fútbol de cola para Olimpia. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Cupos limitados. Para más info ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994319160 y 0994319034. Vamos ahora, compañero, con lo que decía Juan Raúl Zapag en Twitter, ¿verdad? Así es, el presidente de Cerro Porteño. Y sobre lo último, porque ahora regresé al estudio, lo que usted preguntaba, sí, se compartió en el grupo de prensa del Club Cerro Porteño ese audio, así que es el audio oficial. El propio jefe de prensa distribuyó a todos los medios para que lógicamente se haga la reproducción correspondiente. Sobre lo de Raúl Zapag, ayer tuiteaba el presidente de Cerro Porteño en medio de su molestia, lógicamente, decía: vamos a gestionar cambios urgentes y necesarios para que el fútbol paraguayo vuelva a un estado de normalidad, pues con esta administración los clubes recibimos solo justificativos de parte de quienes realmente no nos representan y quieren callar a todos con sanciones. Y después enumeró los 3 puntos que implican las acciones a seguir a partir de ahora, que son los siguientes: 1. Retiramos representantes de Cerro Porteño ante la APF. 2. Carlos Sosa Jovellanos no representa al Club Cerro Porteño, que nadie se confunda y debería renunciar. 3. Iniciar trabajo con demás clubes afectados para la Asamblea de Elección de Autoridades APF del año 2022. Los tweets el día de ayer del presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag. Bueno, y vamos a ver qué va a pasar con relación al futuro y la posición con relación a todo esto. Ya volvemos. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Yo te voy a decir, Roque Cubilla, y vos me conocés a mí. No vaya a hablar de dinero ni ofendas, Roque. Estás ofendiendo, Roque Lluvilla. Nosotros tuvimos la determinación de poner el audio oficial. Lo otro pudo haber mandado internamente a su grupo. ¿Qué hicimos nosotros? Respetamos, ¿verdad, compañeros? Sí, porque lo otro es más bien de los grupos de confianza. De los grupos. Entonces, sí. ¿Qué hicimos? Nosotros respetamos el tema de lo que él pone. Y si vos tenés la otra versión de Nacional, tengan que cobrar judicialmente o como lo quiera Roque. Hacen lo que quieran. Pero no haya a ofender porque dice, se limpia el zapato porque tiene dinero. No. Porque un audio nomás. Pusimos, el que se puso en prensa, si otros medios quieren poner, que lo hagan. Aquí no se trata de dinero porque ya se conoce lo que él dijo. Ya volvemos. Asado y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Hablamos ayer, en la previa fue, con Sosa Jovellanos, el vicepresidente de la APF, dando respuesta a Raúl Zapag. De acuerdo al Twitter de Raúl Zapag. La pregunta está hecha, lo que pide que renuncies al cargo. Y sí, pero pide sobre bases erradas. Yo no tengo por qué renunciar. Esta no es la primera vez que Raúl Zapag y su comisión directiva, o él y su círculo más cercano, pretenden mi salida. Ellos piden sobre bases erradas. Hay una parte real. Yo no soy representante de Cerro en la APF. Yo soy electo por todos los clubes de la APF.
tuve 136 o 138 votos, de los cuales 5 fueron de Cerro. El único representante de Cerro en la APF es el representante en la divisional profesional, que es designado por el Club Cerro Porteño, y es al cual el Club Cerro Porteño puede cambiarle, reemplazarle o confirmarle. Yo represento a la APF, no represento a un club. Yo no defiendo los intereses de Cerro en la APF, yo defiendo los intereses del fútbol paraguayo. Yo defiendo el bosque, no defiendo el árbol. Al defender el bosque, estoy defendiendo el árbol también. Yo entiendo la situación de Cerro Porteño, entiendo que hay muchos errores arbitrales, entiendo que últimamente se cometieron errores arbitrales con Cerro Porteño en forma seguida, lo cual levanta mucha suspicacia y genera este tipo de reacciones, que hasta yo diría es hasta justificada dentro de una comunicación respetuosa. Yo no soy responsable en forma personal, no forma dentro de mis facultades como presidente de la divisional dirigir el arbitraje. No está el arbitraje dentro de la presidencia de la división profesional. Si así fuera, si el arbitraje estuviera dentro, entonces tal vez podría existir alguna causa, pero yo no soy responsable, no está dentro de mis facultades. ¿Y vos como vicepresidente qué opinás del arbitraje, doctor? Y yo creo que tenemos que reunirnos y hacer un análisis profundo, no solo de la cabeza como muchos piensan, sino yo creo que de toda la estructura arbitral, y hacer una planificación corto, mediano y largo plazo. ¿Qué opinión se te merece lo de Juan José? Y me parece que es una reacción en caliente. Yo entiendo que, como dije, está justificada la desazón del Club Cerro Porteño porque se han producido errores arbitrales que prácticamente le están sacando de la carrera por el título. Y entiendo también que los dirigentes entregan su tiempo, su plata, planifican un equipo, planifican toda una campaña futbolística que después se truncan por errores arbitrales. Y eso lógicamente genera desazón y reacciones. Yo también fui dirigente del club y me ha ocurrido lo mismo. Nosotros vamos a reunirnos, vamos a actuar responsablemente, vamos a hacer un análisis, y esto no creo que sea solo una cuestión de cabeza, ese es mi criterio personal. Y eso lo vamos a analizar apenas venga el presidente, vamos a reunirnos, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis autocrítico de todo este sistema. El tema de Raúl que pide tu renuncia no es la primera vez, decir que está solicitándolo así. No es la primera vez y no creo que vaya a ser la última. Esto es algo con el que tengo que convivir. Y no creo que sea Raúl solo, yo creo que es un grupo que está alrededor de él. Estas decisiones generalmente no son personales, como una presión, pero hoy ya creo que no es solo una presión, hoy yo creo que es más que esto. ¿Alguna vez pidieron una reunión contigo los dirigentes de Cerro, verdad? Sí. ¿Y se dio? Claro. ¿Qué te pidieron? Nada, me dijeron lo mismo, que yo soy representante del Club Cerro Porteño, entonces yo le expliqué cuál era la estructura de la APF, le hice una historia de cómo era la APF antes, cómo se fue transformando. Le expliqué, yo creo que entendieron, ¿verdad? Pero por lo visto no, porque vuelven a repetir el mismo error conceptual. ¿Te acordás quiénes te visitaron en esa oportunidad, doctor Sosa Joveliano? Sí, pero no quiero recordar más eso ni voy a decir nombre. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto decía Sosa Jovelianos y enseguida chequearse. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites de control. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Might Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reproducción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. 1223. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. En instante chequearse. Mamá se merece lo mejor y la mejor moto del país. Llévate hoy mismo la HB110 Luxury o la HB110 Maruti en cuotas semanales sin entrega inicial, y además te puedes llevar de regalo un electrodoméstico para mamá. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy.
12:24. Pasión por hacerme las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacerme las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Mamá se merece las mejores marcas y los millonarios premios con CNT, 1.900 millones en el poderoso, una Chevrolet Camaro en el grandioso, y salen sí o sí $20.000 y la versátil Audi Q2 0 kilómetro. Pedí CNT, 2.800 millones en premios Chevrolet. Estamos con Chiqui Arce. ¿Qué balance puedes hacer de lo que fue este partido? No, yo preferiría que vayamos a las preguntas directo. La primera consulta es de Víctor Villalba de Radio Monumental. ¿Por qué se perdió el control del partido? Porque el árbitro hizo que se perdiera el control del partido. ¿Por qué se vio un Cerro diferente en el segundo tiempo por cómo fue en el primer tiempo? ¿Y qué le deja más preocupado para los siguientes partidos? El arbitraje. Un primer tiempo casi perfecto. ¿Qué pasó en la complementaria? ¿Por dónde pasó la desconcentración de su equipo y si quedó conforme con el rendimiento de algunos que no jugaban hace tiempo? Porque el arbitraje nos condicionó todo el partido, más el segundo tiempo. Tuvimos 2 penales claros, la falta para el gol fue frente a mí, el segundo gol de ellos no fue falta. En realidad yo le hicimos culpa a los jugadores y sí culpo al arbitraje. Fue un partido muy trabajado, se intentó presionar de una manera diferente en la salida de Nacional. ¿Le pareció falta la jugada que termina en el empate del equipo rival? No me pareció falta y fue lo único que fui a consultarle porque fue frente a mí. Y ahora me da más asco ver las acciones ahora en video y que no se haya dado cuenta. Está bien que él no se haya dado cuenta, pero el que estaba arriba, tranquilo, mirando. Ya pudo observar, mejor dicho, la jugada donde tras un manotazo a Villasanti en el área rival, la jugada le pareció como para penal. ¿Tiene alguna opinión sobre ello? Y ahora, por otro lado, ¿cómo están Mateus y Rivas tras sus golpes? Ahora vi las acciones. En realidad estoy en la conferencia porque parece que hay una multa de parte de la APF, si no, no hubiese venido a la conferencia. Usted es una persona que analiza con mucha sinceridad todas las situaciones. ¿Con este empate definitivamente ya Cerro perdió el camino al título o hay una leve posibilidad para ganarlo? Si en los siguientes 4 partidos no nos arbitra Carlos Paul Benítez, vamos a tener chances. Más allá del resultado, ¿quedó conforme con el rendimiento de su equipo y cómo vio a Fabián Franco? Sí, con el equipo estoy bien, estoy nublado con el arbitraje. Profesor, usted no es de reclamar a los árbitros yéndose junto a ellos. ¿Qué le dijo y qué le respondió el árbitro? Por sus gestos se lo vio molesto. Rompí mi promesa, pido disculpas a mi papá y a mi mamá, pero es imposible, de esta manera es imposible no molestarse. Juegan con el trabajo de uno. O sea, el rival igualó en varios momentos en el segundo tiempo. Nos quitaron la posibilidad de sumar más 2 puntos. Ahora vi en las imágenes 2 penales claros, el que le hicieron a Villa y el que le hicieron a Enzo. Y para mí la falta a Rúa para el segundo gol de ellos fue frente a mí. Fue eso lo que entré a reclamarle y no las otras acciones. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Seguimos turno. Ahora va a otra emisora, colega. Pero como tenemos paciencia y queremos preguntas para hacerle a Brunote, vamos a seguir esperando cuando nos den un lugarcito con el presidente del Olimpia, que por lo visto tiene predilecciones en otros medios. Le sentamos ya una posición y quiero que se entere el jefe de prensa del Olimpia y que sepa Brunote y su comisión directiva. No somos precisamente de la mesita de luz, entre comillas. ¿Se entendió? No, pero no es por lo demás. Aclaro, yo respetamos mucho a todos los colegas y a todos los medios. Lo que no somos es de esta diligencia de Olimpia, Ya volvemos. Motobici Carlito, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casijuelo Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. En esto excluimos todas, porque ¿qué va? Por otros medios, y comprendemos y brillante todo lo que hacen los colegas. Estoy diciendo que no somos para esta diligencia de Olimpia, a eso iba.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751 Casi Covichac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo para mamá lo encontrás en IO Smartwatch Huawei GT2 a solo 1.480.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Hacemos envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Ya pasó una vez, entonces yo creo que cuando Mundo Cerro le diga no a Brunote, nosotros vamos a entrar. Esta historia ya conozco yo. Hacen una recorrida a través de la jefatura de prensa del Olimpia y estamos detrás de Mundo Cerro. Pero como Mundo Cerro no le va a entrevistar a Brunote, ahí entraremos nosotros. Así se entiende. Nada contra los colegas ni contra los otros medios, hago la salvedad. Esto es muy puntual a la jefatura de prensa del Olimpia. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030. En Visión Banco vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones y mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora se llama El Ahorrazo. ¿Cómo te va, Pancho? Buen día, Arturo, saludos a la mesa. Bueno, estamos con los compañeros. El tema del VAR ya pusimos. Ahora va el audio de la jugada entre Fernando Martínez y Villasanti. Muy bien. Rechaza el balón y luego hay un contacto. Sí. Vamos a la close-up. Vamos a la close-up. Yo sé, pero tranquilo nomás. Después, Chapa, escúchame nomás, Chapa. Bien, vos vas a hacer el balón. Pero cuidado con la pierna que dejas nada más. Sí, yo sé. Sí. Arco derecho, arco izquierdo. Lateral. Seguimos. ¿Cómo? Mucho Nancy. Él rechaza el balón, la mano está ahí. Hay un choque más que nada. Al rechazar el balón, inevitable donde poner esa mano. Levantate más tranquilo. Levantate y sentado. No hay movimiento adicional. Hay una mano hacia arriba, pero no es para golpear. ¿Vos pudiste ver algún contacto del ataque del jugador de blanco? Sí, hubo un contacto después que rechazó el balón por acción. ¿Dónde fue el contacto? Seguimos. Está bien. Ok. Seguimos, Paul. ¿Una sustitución? Puedes realizar la sustitución. Un minuto 14 duró el análisis de esta jugada. Ahora dice, Carlos Paul le dice a Martínez, tienes que tener cuidado con la pierna. Sí, parece que Martínez le está empezando a hablar y le dice, sí, yo sé, como diciéndole... Sí, pero no vio, y después le dice, pero no es la que pierna. te va a marcar es que tenga cuidado, pero no es la pierna, porque está dejando la pierna. Le digo, ¿dónde deja la pierna? Vamos a ir por partes, Sí. cierto. Pero después le dice cuidado con la pierna. Sí. Cuando la señora Nancy Fernández le dice, Paul, ¿dónde viste en contacto? En la espalda le dice. Ricardo, sí. Está políticamente respaldando a Harrison Brunote. Si puede atendernos Marcos Lobato, por favor, ¿puede ser? Vamos a buscarlo. Esta política actual del Olimpia, digo. Vamos a buscarlo ahora con los compañeros. Perdón, sí, discúlpeme la interrupción, prosigan, por favor. Sí, decía, Carlos Paul le dice, atendés bien cómo hacen lo que hacen. Carlos Paul le dice a Martínez, cuidado con la pierna. Cuando Nancy le pregunta a Carlos, ¿qué viste? El brazo en la espalda, dice. En la espalda. Y fue en la cabeza, y se nota que es en la cabeza el golpe. Y lo que coinciden los tres también es que dicen, yo no veo movimiento adicional. Y se escucha entre Juan Ojeda y Nancy, que no ve movimiento adicional. Sí. Es cierto, probablemente no hubo un movimiento de querer golpear, pero lo termina golpeando. No, pero se nota que lo palanquea. No, sí. Ahora, lo que digo nomás es la intención o no, eso no vamos a poder determinar. Pero sí hay el movimiento, sí existe el movimiento. Vos sos, vamos a recrear la escena. Vos sos Carlos Paul. Podía sacar la mano para mí. Espera, vamos a recrear. Sí. Pancho, ¿dónde viste el golpe? En la nuca, en la cabeza. Yo soy el VAR. Tengo 16 monitores. ¿Cómo yo te iba a preguntar dónde viste si yo estoy viendo? Y si vos me decís en la espalda, te digo, no, Pancho, el golpe no fue en la espalda, fue en la cabeza. ¿Cómo yo estoy viendo con 16 monitores y te voy a preguntar a vos y no te voy a corregir?
Vos pudiste ver mal, eso pero es lo que a mí me llama la atención, que estaban entre tres ahí en esa conversación. Pero la pregunta es parte del protocolo, que quede lo más claro, porque Sí. ellos le preguntan, ¿qué viste vos en esa jugada para Perfecto. corregirlo? Pero para lo que eso llama la atención están- es que no lo corrija. Justamente para eso está el VAR. Sí. Que termina después corrigiéndolo en la jugada donde él sanciona un penal que no fue. Y ahí sí obró bien el VAR, se puede decir. Pero en esta... Pero un ratito, Fernando Martínez nos dijo a nosotros, al ver la repetición dije que con el VAR se podía cobrar penal, ¿se entendió? Sí, él es Es más consciente. claro, agua. Sí, claro. Fernando Martínez dice a Fútbol a lo Grande, al ver la repetición dije que con el VAR se podía cobrar penal. ¿Cómo calificás tu jugada a la que Cerro reclama penal contra Villasanti? Contanos. Sí, yo creo que mirando la repetición también digo así que pero la jugada fue muy rápida, Arturo. La jugada fue muy rápida, yo llegué en el cruce y llegué primero a la pelota, obviamente. Y después Villasanti, como venía a velocidad, también vino tipo sin poder frenarse, chocándome a mí y justo le agarré el brazo, o sea, la parte de mi brazo. ¿Y después? Otro detalle, para mí Fernando Martínez tiene en algún momento de la jugada, en 1 segundo o 2 segundos, tiene la posibilidad de evitar ese brazo que choque con la nuca, con la cabeza de Villasanti. Fernando Martínez, al Sí. darle repetición, dije que con el VAR se podía cobrar penal. Fernando Martínez, Fútbol a lo Grande, la jugada fue muy rápida, pero mirando la imagen fue penal. ¿Y después? Sí, por eso es que yo repito, yo le doy casi el 80% de responsabilidad al VAR, porque estando en cancha en la jugada rápida, Claro. yo justifico que Carlos Paul quizás no haya visto cómo baja el brazo porque habrá pensado que fue un choque. Pero en la primera repetición no hace falta ver 20 veces ni Claro, de 10 ángulos claro. distintos. En la primera te das cuenta que el brazo derecho él lo tiene arriba y que lo baja para Impacta, golpear. exactamente. Entonces, penal. Y por eso me extraña más, que el VAR no haya salido a corregir esa situación. Voy a una situación mucho menor que ayer fue sancionado. Falta y tarjeta. Partido 12 de octubre, Libertad 12 de octubre. La primera amarilla del partido fue para Oscar René Tacuara Caruso. Salta con el brazo arriba y sin querer, porque los dos van a la disputar la pelota, lo termina impactando en el rostro del jugador del 12 de octubre, a Víctor Ayala. La falta deriva en una infracción y tarjeta amarilla, y es mucho menor a lo que pasó en esta. Que estaba mirando el... Sí, estaba Entonces, ¿te mirando... acordás de la tarjeta de Tacuara? el- A ver, vos decís, bueno, en esta es amarilla, y después en el área... Esa sí es una acción inevitable, porque evidentemente cuando uno salta va a saltar con la Claro, cabeza arriba y en pero el digo, lado tiene que caer. rigurosa en esa, pero y en la otra, que fue evidente y lo vimos todos, ¿verdad? O sea, A esto yo me refería cuando decía, cuando vos tenés un argumento, podés defender con un argumento, pero cuando en una jugada vos cobras una cosa y en la siguiente, claro. entonces no sos coherente. La falta de coherencia, la falta del mismo criterio es lo que está perjudicando mucho en el arbitraje. Por eso. En el arbitraje. Por eso digo, o sea, y también después Cerro reclama el otro penal también contra Jiménez. Sí. De Brian Ayala. Sí, ese a mí por lo menos no me pareció. A mí tampoco me parece penal, pero viendo el penal que le cobran a Guaraní y el penal que le cobran ayer... ¿Para qué te vas lejos? Viendo el penal que termina cobrando Carlos Polo en el partido nomás luego. Claro. O sea, el penal que no existió. claro. El penal que no existió. Y el penal que le cobran ayer a Sol, a favor de Sol. Yo no veo una falta de Otálvaro. Puedo estar equivocado, ahora mi apreciación ¿Vos es. sabés que revisando, repasando y mirando, ¿Se ve? observando? No. Se ve que el que busca el contacto es Casal. Sí. Se le tira encima a Otálvaro. Casal ya se pone para atrás y cuando Otálvaro... ¿Me están dedicando a mí? No, Arturo, no. ¿Sabes que yo- Acepto, no fue falta de Otálvaro. ¿Cuál es el problema? Porque Casal tira la pierna hacia atrás y cuando siente el contacto ya se tira. Sí, Pero, es una es persona viveza- que yo me decís, viveza del te jugador. equivocaste de opinión. La acepto. ¿Cuál es el problema? Si ustedes cuatro me dicen a mí, niño, para vos no fue penal. Para mí no. Para Ricardo. No, Arturo. Para vos, Víctor. No. Para vos, Pancho. Sí. ¿Por qué? ¿Fue penal? Sí, porque es viveza del jugador. El contacto existe. Entonces no estoy Pero es entendiendo. mínimo ¿Viveza de contacto. quién?
Es mínimo el contacto, no. Es Viveza. Pero con ese pie no lo vas a echar jamás a un jugador de esa manera. Jugadas, no vaya a hacer café con leche. No pueden cobrar café con leche. Pero, a ver. O si no, todos los jugadores que se recuestan por el otro y cuando le toca va a hacer falta. Si es Viveza, no debería. Sí, no se trata de Viveza. Claro, tiene que ser un contacto que de verdad tenga la intensidad para echar a un jugador de esa manera. Con lo que se viene pero con lo que se viene cobrando. No, pero está mal. Esta idea de lo que se viene cobrando tenemos que sacarlo de la cabeza porque acá en Paraguay se cobra cualquier cosa. Tenemos que dejar de decir que se viene cobrando y no se viene cobrando porque hay contacto que no se cobra en ningún lado, solamente en Paraguay, y me parece que nosotros no podemos decir sí es penal porque anteriormente... Pero tampoco estamos en Inglaterra, ¿eh? No, por eso. Vamos al fútbol donde los zagueros marcan de espalda. Vamos a ir al ejemplo inglés, donde los zagueros marcan de espalda. Parece eso cachique. Es como el chiste de cachique, para mirar el gol. Los zagueros ingleses marcan de espalda. Cuando quieran vamos a un congreso. ¿Cuántas finales jugó Inglaterra? ¿Dónde está el mal de Inglaterra? ¿Cuántas finales? Un título. ¿Cuántas finales jugó? ¿No? Yo no voy a más decir nada, entonces afuera, a partir de ahora. No, decir lo que quieran. No nos vamos a comparar con Inglaterra porque tienen otro mercado. Arturo, a lo que voy nomás es, la jugada no es un invento, no es algo que el contacto existe, para mí. No todo contacto es falta. Sí. O si no, la de Rúa te pareció falta. La jugada para el segundo gol la que reclama Francisco Arce. No. Tiro libre. Y bueno, y le toca también, hay contacto, y no es falta. No, porque no es falta. Termina tocándole acá abajo. Entonces el árbitro le dio un argumento, a lo que voy es que le dio un argumento, o tal vez le da un argumento al tocarlo. Sí, porque hace el movimiento como una patadita. Sí, ¿entendés? Ese fue el pecado de él cae en la trampa, si querés utilizar eso. En la viveza, por eso dije. Hace lo suyo. Exacto. ¿Entendés? O sea, le vendió un penal y el otro compró. La aceleración. Entonces se equivoca el referee. Sí. Para mí sí. Y el VAR que no lo corrige, Arturo. Una imagen y yo ¿se entendió? Mira que yo ayer en la transmisión te dije, para mí no es penal, no me parece penal. El VAR le tenía que vamos ahora a lo de Enzo, ¿les parece? VAR, Enzo. Pecho claro, atento. ¡Ah, se tira! Posible penal ahí, se tira ahí. ¡Bolo fue! Vamos a ver, posible penal. Él dice que tira, que no termina. Vamos a chequear esa. Él dijo que se tira. Seguimos, él dijo que se tira. Tenemos. Dame arco izquierdo. Ahí no tengo. Dame la cosa. Seguimos. Y espera no allá. Se tira, no hay contacto. Allá le toca. Perfecto, ahí le pegan la pierna en la cabeza. Estamos chequeando, estamos por terminar, Paul. Y después no. Eso se tira. Se tira correctamente, así como escribió. Acá tampoco vemos que no hay contacto. Luego va el cuerpo, nada. Paul. Hola. Todo chequeado, puedes terminar. Esa es la última jugada. Esa es la última, pero hay una anterior antes. Hay una anterior a esa que Brian Ayala le toca abajo. La última yo comparto. La última se tira. La última se tira. Por eso no daba por finalizado el partido, porque tenían que revisar primeramente esa acción y después terminar el partido. Pancho, sí. Tu protegido te dice, vos sos protegido Santula, ¿verdad? Sí, mi amigo, no sé si soy protegido. Tiene que ser apercibido el jugador. Pero, no es un invento. El contacto existe. Ahora, la intensidad podemos entrar a determinar. No lo va a echar jamás con esa pierna ningún jugador. El jugador apenas siente y ya queda desplomado como si fuera que lo partieron a la mitad más o menos. Como dice Víctor, acá en el fútbol paraguayo te tocan y vos te das 20.000 vueltas. Es falta. Te van a cobrar esta tarjeta, te van a quitar. A lo que voy nomás, no es un invento, no es algo que no existió. Hay un contacto. Ahora, nosotros en el área se dan miles de contactos. Vos estás marcando, yo me paro detrás tuyo y ya hay contacto, pero no por eso te estoy haciendo penal. ¿Cuántas veces vimos un penal donde, por ejemplo, le pone la mano, el jugador se empieza a caer, se tira y el jugador saca la mano? Y vos decís, bueno, pero no podemos determinar si ese empujón para atrás fue efectivamente el causante de la caída. Porque, entonces, a lo que voy nomás, no es un invento. Existe el contacto, le da un argumento al árbitro para terminar cobrándolo. Podemos para tener el podemos entrar a debatir, que no era... pero el árbitro tiene que saber medir qué contacto te puede echar o qué contacto se nota que quiere impresionar al jugador. No puede ser que no después se dé cuenta. Hay una ponemos aleluya, bomba,
le voy a dedicar la entrevista al programa de menos rating en el país. Bomba, aleluya. No hay bomba. Aleluya, ¿cómo te va, Miguel? Hay mucha maldad en tu corazón, Arturo. Y hay mucha injusticia en vos, Miguel. Vamos a repasar todas las entrevistas tuyas. Vamos a llevar a juicio oral. Y hay una injusticia. Y vos como voy a terminar. Yo siempre te respeté. Y vos como el presidente de la Olimpia tenés que decir cómo este tema es. A mí no me vengan con la historia, Miguel, de a vos te di primero. Si a nosotros nos marcaron a las 12 contigo, se hubiera respetado. Y para más, yo que soy medio germánico y respeto el horario a full, Arturo, tenés toda la razón. Yo sabía, y no es contra los otros medios, Miguel, porque cada uno hace lo suyo y somos muy respetuosos de todos los medios, y mis compañeros saben. Yo no hablo de otros medios. Sí, la actitud de darnos un horario, nosotros también tenemos una rutina de trabajo, y si no fuera que Mundo Cerro no te puede entrevistar, iba a mostrar después de Mundo Cerro. Ok. Arturo, con las disculpas del caso y mi respeto de siempre. Muchísimas gracias. No, basta la disculpa, solamente para dejar constancia de que esto no se hace y está mal. Pero bueno, ya está. ¿Por qué te agrada la política de Robert Harrison, Miguel? ¿Perdón? ¿Por qué qué? ¿Te agrada la política administrativa del actual presidente? Dije. No, a mí me agrada la parte institucional. O sea, yo soy un institucionalista. Yo creo en las instituciones. Yo creo que hay que respetar a la APF. Yo creo que hay que respetar a la presidencia de la APF y hay que respetar los procesos. Y que si tenemos algún problema con algún tema específico que maneja esa institución, bueno, hay que ver cómo se corrige ese problema, pero en forma institucional, o sea, como institución, como grupo, sentarse los presidentes que formamos parte de esa institución y ver cómo se pueda resolver el problema. Eso sí me agrada. Yo no quiero entrar en el tema de las comparaciones, pero vos como avesado, hombre ya en la dirigencia del fútbol, se habla que con Trovato había otra política en Olimpia, hacia la APF. Claro, pero ahí, Arturo, justamente están las diferencias entre las personas, ¿verdad? Yo particularmente creo de que cada presidente tiene su manera de manejar los diferentes temas, ¿verdad? Y bueno, y el tema de la relación con la APF, o específicamente con el presidente Robert Harrison, cada presidente tiene su propio estilo y su propio esquema, y bueno, y mi estilo y mi esquema no es precisamente pelearme con la APF o con Robert Harrison o con Elizondo. Nosotros tenemos un esquema, si te referís específicamente al arbitraje, por ejemplo. En el tema del arbitraje nosotros hemos armado un esquema donde estamos usando la tecnología, donde tenemos reuniones semanales con el equipo de Elizondo y compañía, y le llevamos materiales concretos, documentados, filmaciones, de los errores que nosotros creemos que se están cometiendo, para que ellos puedan analizarlos, darnos sus explicaciones, su retorno y corregir. Nosotros no creemos en el tema de que hay que hacer ruido a través de las redes o de la prensa de estos temas, a no ser de que sea algo reiterativo y que no se corrija. Pero son estilos diferentes que tienen mucho que ver también con la persona, Arturo. Sí, yo entiendo, Miguel. Al frente del Olimpia contigo hay una política y lo anterior es distinto. Está diciendo, uno manejaba Trovato con su directiva de una manera, pero vos integraste la directiva del Trovato, Miguel. Claro, pero vos sabés muy bien de que en un club las decisiones las toma el presidente. Bueno, aunque, es decir, lo que está diciendo, entiéndase, Miguel, con Trovato se manejaba de una manera por decisión presidencial. Claro, o sea, acá lo que estamos diciendo nosotros es que asume un nuevo presidente en octubre del año pasado, y ese presidente toma una decisión que es restablecer las relaciones con la APF, trabajar de forma diferente,
no utilizar ciertos esquemas que se utilizaban antes, armar un esquema, repito, de reuniones semanales con tecnología, con documentos, etcétera, etcétera, para los temas de arbitraje, y sobre todo tratar de solucionar los problemas que se puedan tener entre cuatro paredes. O sea, no estar trabajando, digamos, tanto para afuera. ¿Por qué? Porque es lo que yo creo. Yo no creo mucho en el trabajo. O sea, es como cuando te dicen el tema del trabajo del vestuario. ¿Quién no dice que yo voy al vestuario? Lo que yo no hago es, una vez que salgo al vestuario y que me saquen una foto, una filmación, yo estuve ahora en el vestuario, ¿se entiende? O sea, cada uno tiene su estilo y este es el estilo mío. Ahora, con el tema Horacio Elizondo y el departamento, en situaciones confusas o que llevan a un debate, ¿tenés gente, estás hablando de la parte técnica, que charla con él? Claro, nosotros lo que tenemos es, repito, se hizo una inversión muy grande en tecnología primero, porque esa es la base, donde se filman todos los detalles, también de los partidos, y específicamente la parte arbitral, y de eso, cuando tenemos algún problema, se hace un documento. Tenemos a 4 delegados de la comisión efectiva, más la parte técnica del club, que es la encargada de las filmaciones, la cual luego se reúne con Elizondo y 3 o 4 más del equipo de la APF, y le muestran, mira, esto es lo que creemos nosotros que no estuvo bien, nos dan las explicaciones, si son explicaciones lógicas, bueno, se aceptan, y si no, se sigue trabajando sobre eso. Cuando sienta una posición, Cerro, como la de ahora, ¿seguís lo que dijo Juan José Zapá, lo que dice Raúl? ¿Los distancia más con el momento de pensar la Olimpia? Yo particularmente creo que ahora más que nunca tenemos que unirnos en el fútbol paraguayo. O sea, más que nunca. Yo creo que el fútbol paraguayo está pasando por un momento complicado, y no hablo solamente del tema de la pandemia. Vimos lo que pasamos, lo mal que pasamos los equipos paraguayos afuera con los brasileros. Hay una diferencia grande. Estamos ante partidos claves de la selección paraguaya. O sea, yo particularmente creo que el fútbol paraguayo tiene muchísimos desafíos, no solamente en lo financiero, y que esos desafíos solamente vamos a poder capearlos en forma unida. Hablaste de una diferencia, o lo dijo Roque, de la gran diferencia con los de afuera. ¿Cuál es la razón? Hablamos de Brasil, por poner un ejemplo hoy. No, y yo creo que los resultados se marcan, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, porque siempre lo decimos, perder de visitante en Brasil y perder estos 3 puntos no es que sea algo, digamos, de otro mundo. Siempre tratamos de buscar un punto, pero no de la manera en que se perdió. Y eso no pasó solamente con nosotros, pasó con otros clubes grandes de este país que perdieron por una diferencia importante. Claro, se menciona Cerro. Claro, Cerro y mismo Libertad. O sea, acá tenemos otros clubes que tampoco han logrado pasar esa valla, y donde los equipos, específicamente brasileños, yo no creo que tenga que haber hoy una diferencia de 4-0 con un equipo paraguayo, o de 6-1. No, yo no lo creo. ¿Vos no sos consciente que pudo haber sido diferencia de 10 goles el partido que Olimpia pierde, 6-1? No, como podría haber sido 1-0, o sea, vos me decís por las intervenciones del arquero y compañía, pero ahí ya entramos en un mundo de fantasía. Si podría haber sido, si no nos metían ese 1 porque se cometió tal error por el lado derecho o porque tal cosa, no, fue 6-1, y 6-1 fue lo suficientemente doloroso como para entender de que efectivamente algo no está bien. Volviendo a lo anterior, ¿vos considerás que tiene que quedarse Horacio Elizondo? Yo particularmente no creo que pase por el cambio de las personas, no lo creo. Yo creo de que también tenemos que profesionalizarnos desde los clubes en el esquema de nuestros reclamos en forma específica, y sí trabajar árbitro por árbitro. Para mí es muy fácil generalizar y hablar de que hay una conspiración del arbitraje contra tal o tal club. Para mí, con esa generalización no vamos a solucionar el arbitraje. Yo creo de que hay que ser
mucho más específico, usemos la tecnología, entremos en los análisis por tecnología, y si hay un árbitro que la pifia además, hay que sacar a ese árbitro, y punto. Pero a mí particularmente yo no creo que pase por un lado de cambiar gente. Ahora, si vos me decís que Elizondo está fallando en lo que es conseguir el recambio, que no tiene suficiente experiencia, bueno, en ese detalle yo no me puedo meter porque desconozco. Pero yo particularmente creo de que nuestras críticas tienen que ser mucho más profesionales, no generalizar y sobre todo dejar de ver conspiraciones donde no las hay. ¿Esto va con dedicatoria a Juan José Zapac o a Raúl? No, yo no me refiero a nadie específico. Pero se entiende lo que decís, Miguel. No, yo lo que estoy diciendo es de que si vamos a atacar a una persona, si querés atacarlo a Elizondo, hay que atacarlo por algo específico. Decirle, bueno, Elizondo, ¿sabes qué? Vos tenés que irte, ¿por qué? Porque no está habiendo recambio en el arbitraje, o porque de tus 15 árbitros, 10 están fallando constantemente. Lo que no tenemos que hacer, porque ahí es donde empezamos a equivocarnos, es cuando generalizamos. Hay que ser específico, hay que decir, bueno, este fue un penal que se tendría que haber cobrado, no se cobró, este sí fue un penal que... O sea, seamos específicos. Sí, pero hay algo acá, Miguel, y me vas a decir vos, cada uno cuida su casa a su manera. ¿Para vos Cerro está equivocado? Yo creo de que está equivocado en el sentido de, digamos, separarse. O sea, yo particularmente creo de que la unión es la que va a hacer la fuerza acá. Y yo particularmente diría de que lo que amerita es hacer una urgente reunión entre todos los presidentes en la APF y hablar del tema específico, hablar de ese tema en específico, del arbitraje. ¿Qué hacemos para solucionar el disgusto de Cerro Porteño? Yo no creo que retirar a sus delegados, etcétera, etcétera, sea la solución. Yo entiendo que hay un gran enojo, y lo comprendo, uno puede estar muy enojado, pero yo particularmente creo de que la solución la tenemos que buscar entre todos. Entonces, más bien es estando adentro, creo que van a ayudar mucho más con la solución que estando afuera. Si vos tenés la idea, la decís públicamente, que debe llamar la APF o los clubes, ustedes deben estar de acuerdo para hacer una reunión en la APF. Esa es la propuesta que hacés como presidente del Olimpia, que la iniciativa la tengan ustedes mismos. Sí, yo como presidente de Olimpia sugiero una reunión, que la APF llame a una reunión de los presidentes con el tema específico del arbitraje, y que esa reunión no salgamos hasta que la gente de Cerro estén tranquilos en los próximos pasos que se van a dar para corregir el arbitraje. O sea, si tenemos que estar encerrados 5 días hablando del tema y buscándole una solución, bueno, nos encerramos 5 días, pero yo no creo que la separación, que la salida sea la solución en este momento. Claro, y tampoco decís que el único culpable de lo que pasa es Elizondo, entiéndase, estas son tus palabras, Claro, yo no creo que acá el único responsable sea Elizondo, no lo creo. Y hay una incapacidad, Miguel, arbitral de criterio. ¿Sos consciente de eso? Perdón, la palabra no es consciente. ¿Le das la interpretación que le damos nosotros o no? Yo particularmente creo de que hay árbitros que tienen mucho más errores, y hablo de errores humanos, y esto lo repito cada vez para que quede claro de que yo no creo en las conspiraciones contra algún club en específico. Sí creo de que hay árbitros que cometen mucho más errores que otros árbitros, y bueno, y que algo hay que hacer con esos árbitros. Si no tienen solución de corrección, hay que sacarlos. ¿Y vos hablas con Cerro sobre estos puntos, con los dirigentes de Cerro? La verdad que no lo suficiente. La verdad es que deberíamos tener mucho más contacto sobre estos temas, Arturo. Pero también hay que decirlo de que el día a día nos va llevando, más ahora que tenemos partido cada 3-4 días y cada uno está con su propio lío encima, ¿verdad? Pero coincido de que yo particularmente creo mucho en
en el diálogo, y yo creo que este es un tema que solamente, acá hay dos temas que necesitamos. Uno, utilizar la tecnología que la hay, y dos, que realmente todos estemos de acuerdo en cuáles van a ser los próximos pasos, porque si uno cree de que Elizondo es el culpable de todo y que sacarlo a él es la solución, bueno, ¿y quién lo reemplaza a Elizondo y por qué el próximo que viene va a ser la solución? Que alguien me explique por qué esa persona va a ser la solución. Bueno, claro, ahora están buscando el mal, reiterando, vos no das vos no decís, Miguel Bonotti, presidente de la Olimpia, aquí el responsable es Horacio Elizondo, ¿no va? Eso en tu palabra. No, mi tema no viene por ese lado. Bueno, dos, Olimpia lo diría públicamente, sí, Olimpia es el que quiere hacer la reunión de presidentes de los 10 clubes de primera, se podrían sumar la intermedia y otra categoría, esto basamentás en la idea de reunión con presidente o representante de la Olimpia. ¿Y qué pasa si Cerro no va porque se siente ofendido? Ya habrás escuchado a Chiqui Arce, Cerro retira a su delegado, y si Cerro no vaya es una cuestión interna de Cerro no asistir. Sí, sería una cuestión interna, sería realmente una pena, porque yo creo que es clave que ellos estén, y bueno, y en ese caso la única alternativa sería que se reúnan los presidentes, que los demás presidentes, y que de alguna manera después se busque algún presidente que haga nexo con Cerro Porteño para que en esa forma buscarle una solución. Pero a Cerro no le podemos dejar afuera, eso es imposible, y eso hay que tenerla muy claro. O sea, Cerro es clave en buscar una solución para este problema. Dice, con esa misma lógica, con lo que defienda Elizondo, tenía que dejar de cambiar jugadores o técnicos. Producción externa. ¿Por qué cambias técnico vos y no cambiarías a Elizondo, Miguel? No entiendo la comparación. Que te diga, yo sé que no hay otra cuando intención más hablamos que la de misma evaluación pregunta. de jugadores, más bien el peso viene por ese lado en este momento. O sea, lo que yo estoy diciendo en este momento es de que yo no voy a cambiar de técnico, mi técnico se queda. Es más, yo creo que el mal momento deportivo de este momento no pasa ni por un esquema de juego ni nada por el estilo, sino por un rendimiento individual de varios jugadores que están siendo evaluados y que tienen 2-3 semanas más para terminar la evaluación, y en base a eso vamos a ver si merecen estar en Olimpia o no. Jugadores que podrían dejar el club, Miguel. Claro, mi tema no viene por el lado del cuerpo técnico, yo estoy hablando específicamente de que en este momento estamos en plena evaluación, esa evaluación va a terminar el 30 de mayo, termina el campeonato, y en base a esa evaluación se van a dejar el Club Olimpia jugadores, independientemente a que tengan contratos de 6 meses, 12 meses, 24 meses o 36 meses. Independientemente a eso, si son jugadores que no se merecen estar en Olimpia, ya no van a estar más. ¿Estás defraudado de alguno de ellos, por lo que se te siente? Sí, es así. Defraudado. Y déjame preguntarte, Miguel, con total respeto, y te repito, total respeto, ¿estás defraudado de varios de ellos? ¿Tiene algo que ver con la cuestión económica de la falta de pago? No, porque eso sería aún más grave. Eso sería aún más grave, ¿por qué? Porque acá sabemos el momento difícil que está viviendo el mundo, no solamente el país, y mucho más el club, y el esfuerzo que se está haciendo. En todos los clubes se están haciendo grandes esfuerzos, y vos ves clubes que realmente la están sufriendo mucho peor y que realmente lo ves después en la cancha como juegan. Ahora, lo mío viene por otro lado. ¿Por qué lado viene, Miguel? Y que yo creo que tenemos jugadores que pueden dar muchísimo más, y que ahora están siendo evaluados porque no lo están haciendo, simplemente por ese lado. Y vos te haces la pregunta y preguntaste por qué. Claro, uno se pregunta, pero desde enero, desde que se empezó a trabajar, más después del tema de la pretemporada, inicia el campeonato, etcétera, y siempre hay motivos individuales. Estamos hablando de personas y son casos individuales, y en muchos casos hay justificativos.
muchos casos hay justificativos, cuando vos tenés, no sé, te agarra el COVID o tenés alguna desgracia familiar, o sea, acá no estamos hablando nosotros simplemente de que se está haciendo una evaluación sin tener en cuenta absolutamente todos esos detalles. Esto lo excluye al técnico Orteman diciendo, no, Orteman no es culpable, aquí son varios y pueden haber famosos, y está diciendo vos, aún con contrato se verá la manera de rescindir los contratos. Sí, lo que yo estoy diciendo es exactamente eso, de que en este momento yo personalmente estoy convencido de que acá no hay un problema que tenga que ver con el esquema de juego, cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un tema de los jugadores y tampoco no estamos hablando de todos los jugadores para que no se malentienda. No estamos hablando de todos los jugadores. Pero hay algunos jugadores que realmente no se merecen estar en Olimpia en este momento y sobre esa lista vamos a trabajar. No se merecen. Y están jugando, Miguel. Yo no voy a entrar en ningún esquema de individual. Cuando uno dice no se merece, por supuesto que uno tiene que evaluar lo que hace en cancha. Vos tenés jugadores que no están jugando y tenés jugadores que sí están jugando. Bueno, ¿y qué hace tu directiva con relación a tu criterio? ¿Compartido, no compartido? ¿Sentaste en una posición, escuchás sugerencia? ¿O es una opinión personal la tuya? No. Nosotros trabajamos en equipo. O sea, esta es una opinión compartida, primero con el equipo que tiene que ver directamente con el tema del fútbol y por supuesto después también con la comisión directiva. ¿Te está doliendo mucho lo que pasa en Olimpia, Miguel? ¿Perdón? ¿Te duele lo que está pasando en Olimpia? Si no entra para la siguiente fase, más todo lo que pasó el año pasado, lo que hay que sostener económicamente, el presupuesto que estás bajando, la deuda que tiene Olimpia, ¿se puede hablar de una situación traumante o no? No, yo te diría, si tengo que describirlo en 2 palabras, Arturo, te lo voy a describir en vergüenza y rabia. Esas serían un poco las 2 palabras que yo utilizaría, ¿verdad? Vergüenza por lo que pasamos en Brasil, vergüenza por lo que estamos pasando, ¿verdad? Yo particularmente creo que anoche se dieron 2 resultados que todavía no estamos totalmente fuera del campeonato, pero que se nos complica mucho y que realmente no debería haber. Ese resultado no justifica el plantel, el equipo que tenemos. Eso por un lado, ¿verdad? Y rabia porque efectivamente se está peleando en todos los frentes y yo sé que hay muchísimos jugadores, muchos jugadores del plantel que se están matando también, ¿verdad? Y hay mucha gente en la comisión directiva, en todos los grupos de trabajo y compañía que se están matando para sobrellevar años complicados. Y bueno, y cuando esto no se ve después en lo deportivo, de ahí viene un poco también la rabia que tengo. ¿La garantía del Olimpia sos vos? No. Lo mío es una función que me toca vivir en este momento. Ahora estoy por cumplir 7 meses, 8 meses en el cargo. Han sido meses muy complicados por el momento que vive Olimpia. Pero también puedo decirles que vamos a salir de esta. O sea, Olimpia va a salir de esta, vamos a salir fortalecidos. También estamos aprendiendo mucho de la crisis. O sea, Olimpia va a revertir la situación que tiene y no solamente eso, no nos vamos a congelar, vamos a trabajar en el tema estadio, vamos a trabajar en todos los temas y vamos también a reestructurar un plantel que no solamente sea competitivo para el segundo semestre, sino que también, digamos, en una dimensión no de $1 millón por año, por mes, perdón, sino que ya estemos hablando de 550 mil dólares. O sea, tenemos que volver a bajar a tierra en algunos temas y en eso se está trabajando y es parte de la reestructuración, Arturo. ¿Cómo haces cuando Balota dice, no, Orteman no es para Olimpia y es miembro de la directiva? Es decir, ¿lo puede decir públicamente, no te molesta? Arturo, vos sabés que si hay algo que me encanta de mi comisión directiva, tener gente como Abalota a mi alrededor, ¿entendés? O sea, gente que no está de acuerdo, que te dice las cosas, etcétera, ¿entendés? Como así también a mí me preguntan muchas veces cómo haces para aguantar todo lo que te dicen en las redes y compañía, y les digo siempre lo mismo. Para mí sería una tremenda decepción si el hincha olimpista en este momento no estaría enojado.
O sea, todos estamos enojados. El olimpista tiene que estar enojado. Esta no es la situación que quiere estar el Olimpia. Entonces, francamente, lo de Pedro cuando critica y compañía, realmente yo prefiero tener gente a mi alrededor que diga que no, que critique, a tener gente que todo el día me diga sí, presidente, sí, presidente, sí, presidente. Esa es la parte que a mí no me gusta. ¿Cómo hacer con el tema de las deudas? Más de 30 millones de deuda, va a bajar presupuesto, jugadores que se van a ir, según se entiende, ya no importan los nombres. ¿Cómo haces? Y bueno, justamente para eso tenemos que ser ingeniosos. El fideicomiso es uno de ellos, ¿verdad? El fideicomiso está terminándose, yo calculo que en 10, 15 días se están lanzando el tema de los bonos, o sea, eso va a ser un gran tiro, ya hay muchos olimpistas interesados. El tema de la venta de los palcos a través de la sesión también es algo que está funcionando muy bien. Hay de los 120 palcos, ya hay 138 olimpistas que reservaron palcos a futuro. Para eso quiere decir que también ahí vamos a tener ingresos interesantes. Y bueno, y después tenemos que ser ingeniosos. Y también se nos viene, Arturo, ahora, mayo, junio, el libro de pases, seguramente vamos a tener alguna venta. Pero esto es así, hay una deuda grande, pero la única manera de reducirla y de reestructurarla es trabajando. Cuando hablas, Miguel, del Olimpia de hoy, de esta situación, y hablaste de lo que significa quedar fuera de la Copa, ¿qué te hace pensar para el futuro con relación a todo esto? Preguntándote, por ejemplo, me dirás sí, voy a responder o no voy a responder. Esperemos que sí. ¿Qué tiene que ver Santos hoy? ¿Santos le hizo alguna demanda a Olimpia en el caso de Erlis? ¿O cambiemos demanda? ¿Preguntó qué pasa con algún pago? Sí, estamos en contacto con ellos, ¿verdad? Para buscar la forma. En realidad el tema fuerte con Erlis no es tanto con el Santos, sino es con el Dinamo, ¿verdad? Ahí es donde está la parte más fuerte y donde estamos dialogando con ellos, tratando de llegar a un acuerdo, lo cual no es fácil, ¿verdad? Y en este momento las prioridades vienen más por la inmediatez, o sea, el tema de sueldos, etcétera, etcétera. Por ahí viene más el tema. Y todo lo demás estamos tratando de renegociar, esperando ingresos especiales que van a venir por el lado del fideicomiso, venta de jugadores, etcétera. ¿Cómo haces con la deuda de Derlis? ¿Apremia? ¿Hay que pagar ya? Digamos que se va a ir complicando en el sentido de que nos pasan los meses en el ida y vuelta y compañía, Arturo, tenemos que buscarle la vuelta, ¿verdad? Pero si hoy me preguntas, mi prioridad en este momento otra vez, ¿cuál es? Bueno, es la de Bolivia, no sé si me entendés, o sea, tengo un equipo financiero trabajando en eso para buscarle una solución. Pero yo, digamos, hoy en este momento mi prioridad es ir a puntuar a Bolivia, por ejemplo. Se entiende lo inmediato, pero mirando el retrovisor, hay una deuda con Derlis. ¿Te intranquiliza, no te intranquiliza? ¿Deslindaste responsabilidades para que otros puedan manejar? Creo que se pagó muy buen dinero por Derlis, ¿eh? Sí, Arturo, todo me intranquiliza. Uno se despierta a la mañana y ya sabes todo lo que tengo que tener. Por supuesto que las deudas intranquilizan y sobre todo me intranquilizan porque la política de Olimpia es pagar. O sea, Olimpia no va a dejar de pagar. Lo que Olimpia está haciendo es reestructurando, refinanciando. Entonces, sí me intranquiliza. Pero repito, yo tengo que trabajar en base a un esquema de prioridades. Y por suerte también tengo un muy buen equipo financiero que me está apoyando para reestructurar justamente esa parte. A título personal, ¿el aval sos vos? Arturo, ya una vez hablaste de este tema, ¿verdad? O sea, si me permitís, sé que empezaste ya medio enojado conmigo en la entrevista, a lo mejor va a terminar enojado otra vez conmigo, pero no me gustaría entrar en ese tema. Bueno, está bien, vamos a cambiar, vamos a ir al plantel de jugadores. ¿En qué momento Miguel Brunote con la directiva dirá, este es el plantel actual de Olimpia? La primera semana de junio. Ahí, en la primera, terminado este campeonato, cualquiera fuese el resultado, hoy Libertad está para alcanzar el título, esa es la posición de Olimpia. Así es. Bueno, Miguel, yo sé que abusé del tiempo porque perdimos tiempo y gané después terreno.
No, y yo de vuelta, Arturo, me disculpo por el tema de la falla en el horario y compañía, y de vuelta todos mis respetos hacia vos y hacia tu trabajo, como siempre lo sabés, y por otro lado, cuídate mucho, que esto sigue todavía el tema. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias, Miguel. Gran abrazo. Y repito lo anterior, no es contra los medios colegas, ni mucho menos, es que no respetaron el horario que teníamos marcado para el presidente. Nos dijeron a las 12 y eso no se cumplió. Ya volvemos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar en brucuyá, fruticas, la más fresca combinación. Es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. ¿Qué palabra se puede utilizar? Antes se usaba depurar el plantel, y hoy, compañeros. Sí, sigue vigente el término, sí. Sí, porque de acuerdo al rendimiento y la evaluación de estos últimos partidos va a ser un recorte del plantel. Hablaba de que hay jugadores que no se merecen jugar en Olimpia. Y que está con rabia, puede ser vergüenza y rabia. Sí, vergüenza y rabia. Sí. Sí, pero ¿sabes lo que es depurar, verdad? Acá no, los nombres se pueden tocar, ¿eh? Sí, y hasta con contrato largo vigente, porque hablaba de 12 meses, 24 meses, hasta en esos casos se va a aplicar la rescisión si Olimpia opta de esa manera. Bueno, ya escucharon, y es público, lo dijo a nosotros y a otros medios, políticamente apoya a Harrison. Así es, tiene una idea diferente a la que tiene Cerro Porteño, en ese sentido. ¿Esto de invitar a una reunión? Una reunión de presidentes y allí definir y que se quede la gente de Cerro, que no se vaya en estos momentos. ¿Vos crees que Cerro se va a ir, Ricardo? No. ¿Y vos, Víctor? No. ¿Y vos, Pancho? No. ¿Y vos, niño? No, señor. No, y por eso yo mismo le dije a Bruno Teno, creo que después con el disgusto de Cerro, de que la reunión lo vayan a convencer, porque Cerro pide todo, político, administrativo. Hablando de Cerro, señor, ahora está hablando Ariel Martínez del aeropuerto. Del aeropuerto, no sé si vamos a escucharlo. Cortesía de Tigo. Sí. Y creo que toda la comisión directiva, toda la masa societaria del club, y estoy seguro que también todos los hinchas del club alrededor del mundo están de acuerdo en que Cerro necesita tomar una postura dura, una postura firme en una situación que viene siendo repetitiva, que viene ocurriendo sistemáticamente hace un buen tiempo ya. Cerro Porteño tomó una postura firme. ¿Qué postura es la que espera que se tome del otro lado? No, yo creo que eso está... Nosotros hicimos nuestra parte, ¿verdad? Ahora está en manos de ellos, está en manos del presidente, que es la máxima autoridad del club, quien es el que está llevando adelante todo esto. Y realmente acá el que sale golpeado, el que sale lastimado al fútbol paraguayo. Todo lo que pasó el fin de semana dio vuelta al mundo, y somos motivos de burla, somos motivos de espanto casi por lo que ocurre en nuestro fútbol, y eso no le hace bien a nadie. ¿Cerro reitera el pedido de alejamiento de Elizondo como director de árbitro de APF? Cerro pidió eso hace tiempo. Cerro fue creo que el primero, y Cerro viene repitiendo esto constantemente. Creo que el arbitraje merece una mejor o un mejor liderazgo, ¿verdad? Después de tantos años, que veamos que los clásicos en 7 u 8 ocasiones seguidas son arbitrados por un mismo árbitro. Yo creo que con solo ese hecho demuestra que no se está trabajando en la capacitación, no hay suficiente persona capacitada, ya sea técnicamente o personalmente, para dirigir partidos importantes. Y si esa es la valoración que hacen sus propios directores porque no confían en otros, imagínense la calificación que podemos dar nosotros a esos directores que no son capaces de tener un plantel mínimo de árbitros que puedan garantizar el resultado deportivo. ¿Ya habló con alguien en APF, doctor, o hasta ahora todavía no lo puedo? No. Nosotros estamos ya concentrados en el partido del miércoles. Tenemos un largo viaje, es un partido difícil, nos jugamos muchas cosas. Bueno, en lo personal yo estaba en eso. El presidente, el vicepresidente fueron las voces de la comisión directiva y de todo el club. Así que está en manos de ellos esas
esas cuestiones. En un hilo en Twitter el presidente del club mencionó que iba a trabajar Cerro Porteño y iba a encabezar un proyecto con otros clubes de primera división. Hoy el presidente de Olimpia ya dijo que respeta la institucionalidad y que ellos apoyan la gestión de Robert Harrison. Yo creo que el comentario del presidente de Olimpia no es ninguna novedad y no merece mayores comentarios, más que felicitarlo por su sinceridad, porque esto desde siempre, su club siempre apoyó a la APF y bueno, ahora lo dicen expresamente, así que felicitarlo por su sinceridad es lo único que queda. Nosotros no somos, y nunca hablamos de otros clubes, menos del tradicional rival. Sí escuché que ellos se pasaron hablando mucho de nosotros, pero bueno, es decisión de cada uno cómo dirige su club. ¿Ya pudo escuchar el audio barra del último partido, doctor? Sí, sí, indigna aún más, porque ellos vieron lo mismo que todos vimos y tomaron igual una decisión errónea que perjudicó gravemente a Cerro y a sus chances de campeonar. ¿Va a seguir yendo a representar a Cerro Porteño en la divisional? ¿Eso se estudió en algún momento? No, la decisión ya la tomó el presidente en comisión directiva, la decisión del presidente fue acompañada por toda la comisión directiva y nosotros inmediatamente con el doctor Berni, que es también delegado ante la divisional, nos retiramos de la divisional. Esa fue una decisión institucional y nosotros nos retiramos. Realmente, y eso es importante, siempre lo digo, pero pareciera que no llega a eso. En la divisional se programan partidos, ¿verdad? Cuando hacemos las quejas queda nada más que para el registro casi, ¿verdad? Se dieron algunas situaciones extraordinarias a veces con la visita del director del departamento de árbitros, Elizondo, creo que fue hace unos meses, pero mayormente nos vamos a programar partidos. Cuando expresamos nuestra postura se queda asentado en el acto y nos pasa eso, ¿verdad? Creo que lo más importante que pasó en todo este tiempo fue con la visita de Elizondo, donde él reconoció, y eso fue contado por un delegado de otro club, había reconocido que hubo un hecho de corrupción descubierto por ellos mismos y que no tuvieron mejor idea que solamente despedir a ese árbitro, ¿verdad? Así que eso quedó ahí, eso fue lo más importante que creo que pasó en materia de arbitraje en la divisional en los últimos 10 años más o menos. Más allá de eso y yendo al punto de este viaje en sí, Cerro Porteño, se juega quizá ante el rival más directo. Esto es lo que dice el doctor Ariel Martínez. Muchísimas gracias a Tigo, cortesía de Tigo Sport. Muchísimas gracias a Tigo, valoramos muchísimo que nos permita, que lo reconocemos, nosotros lo hicimos a través de Tigo. Muchísimas gracias. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebollala Pasos del viaducto de General Santos, iniciar proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que una Super es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al birrojo. Super Espuma 1320 Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Hacemos la aclaración Tigo Sport, que nos permitió Tigo Sport. Viví la experiencia en Tiendas Montana, línea de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales. Casa Central, Subillana, Casi 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Qué decía Osvaldo Domínguez con relación a los grandes? Jorge, Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Que deben estar unidos. Ambos. Sí, en la cancha a muerte, pero políticamente tenemos que pensar igual. Pero la cancha a destrozarnos, decía Osvaldo Domínguez. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Ahora vamos a aprovechar con toda la programación del calendario de la intermedia. Hay hoy de lo que viene Copa Libertadores Sudamericana. Jorge con Luis. Turno de espacio de espera el Parque San Francisco Caguazú de la loteadora inmobiliaria sobre la ruta número 13 a minuto del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como la loteadora inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita una sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández y Río Gabuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos a tasa y cuota precio contado. Avenida Pinedo, Casermiro, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Las auténticas toskanas son de pizza, prácticas de preparación están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upizza, nutrido sabor a tu vida. Hablamos de la intermedia. Hoy finaliza la fecha. Atractivo partido en la Arboleda. Rubio Ñu Independiente. Independiente, en caso de ganar, va a llegar a la línea de 15 puntos. El actual líder de la competencia general, Caballero de Juan León Mallorquín, que tiene 15 puntos. Independiente tiene 12.
de ganar el conjunto de Independiente de Campo Grande, va a llegar igualmente a 15 puntos. Hoy Rubio Ñu Independiente a las 15. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-448 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chortí, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Con el préstamo Pipes de Banco obtenés 8,5% de interés anual, con un plazo de hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Esta semana se programan los partidos de la fecha 7 de la intermedia, pero estos son los partidos. San Lorenzo será local ante Santaní. Capiatá va a recibir a Guaraní de Trinidad. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad de Seguros Avenida Mariscal López 53 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ella Puichupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos de Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. Fernando de la Mora será local el fin de semana ante Fulgencio Yegros, más de la fecha 7. Independiente de Campo Grande, que juega esta tarde ante Rubio Ñu, la próxima fecha va a recibir a Sportivo Iteño. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Este jueves y viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados, además de 30% de descuento en perfumería. Haz tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Cabal Bravo y anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une. Unite a Dimo. Otro atractivo partido, Resistencia y General Caballero. Resistencia está en los primeros lugares, tiene 11 puntos. General Caballero es el líder, tiene 15. Se enfrentan el fin de semana en la Chacarita. Entra a la canchera de Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Me tengo lazo de media cancha tu día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_py. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. 2 de mayo en Pedro Juan Caballero será local ante el 3 de febrero, fecha 7 de la intermedia. General Díaz, Rubio Ñu, otro partido para el próximo fin de semana. Guapo Agricultura de la bota ideal para todas jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor, hace persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vimayflores.com. Regala amor, regala Vimayflores. Y esta fecha se cobró otra víctima en cuanto a entrenadores. A estas horas la página oficial de Trinidense confirma: Gabino Román dejó la dirección técnica de Trinidense. Gabino Román no sigue en Trinidense. Trinidense la próxima fecha será local ante Ameliano. En Tupi preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupi hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Atera será local ante Tacuarel el fin de semana. Así se da la fecha 7 de la intermedia. Hoy finaliza la fecha 6. Rubio Ñu Independiente a las 15 en la Arboleda. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Colombia. En el mes Mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000, síguenos en redes Caja Mutual. En el Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López aquí en Libertad, síguenos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @autocentro_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Espino Autocentro. Arranca Un segundo, con... Luis. Señor. Apreciados compañeros, lamento informar del fallecimiento de la mamá del doctor Orlando Soto y la hermana del profe Carlos Calas ayer. Para los compañeros, familiares y amigos, expresamos nuestra más sentidas condolencias. Que el Señor Dios lo reciba en su santo reino. Descansen en paz. Cristiana C. Resignación. Nos adherimos. Contigo, Luis. Arranca con todo con Kento, tu compañera Kento ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Vamos con el repaso de la semana copera. A estas horas Cerro Porteño está viajando a Venezuela. El miércoles a las 20 se enfrenta a La Guaira. La Guaira, Cerro Porteño, Copa Libertadores el miércoles. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar de precio mayorista desde donde estés. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual, logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Informate más en nuestras redes sociales como @Recuperal PI. Recuperal E, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorado. A tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Más de repaso copero. El jueves a las 20 juega Olimpia de visitante en La Paz ante el All Fire Ready boliviano. Olimpia el jueves a las 20. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan unas amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western 1 en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ustedes tienen... Terminate, niño. Sí, señor, repasamos todos los partidos. ¿Ustedes tienen en mente quiénes se van de Olimpia, Ricardo? No. Para mí, Nico... soltar uno... Nico... Sí, para mí. Nico Domingo. Pero esa era una lista de... No, están jugando, ¿eh? Sí, porque decía que es un grupo que está jugando. Sí, porque la evaluación la hacen a los jugadores que están jugando. Yo creo también como Jorge que algunos que ya se presumía que no... eso ya estaban afuera, niño. Exactamente. Hablo de los de adentro. Le sumo a Eduardo López, por ejemplo, puede ser que ya no viene jugando. Que ya no viene. ¿Quién dijo Eduardo López? Pancho. No, Pancho, ese va a ser de cola, ¿verdad, Ricardo? Sí, pero... Yo creo que Antolín no va a seguir en Olimpia. Pero por lo menos 3-4 puede tocar, ¿eh? Sí, Roque, que se sabe de su último año. Pero no creo que esté disgustado con Roque. Acá habla de un disgusto y con rabia, dice. No, pero para el presupuesto, para que baje el presupuesto, Roque... Dice a Víctor Villalba, el arquitecto de agosto. Podés preguntarle a Víctor si tiene alguna duda quién sale campeón, dice Víctor, el arquitecto de la Gota de Libertad. Hoy ya no, comparto con los compañeros, yo ya le pongo campeón, me falta solo la N. Incluso este fin de semana ya puede salir campeón. Bueno, ¿viste? Sí. Es cosa de sabio, cambiar de opinión. Ya volvemos. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque, Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semilla descremada y la vida light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Lo que dejó en constancia, Brunote, al decir de Zapá que van por caminos separados, ¿verdad? Así es, van por caminos diferentes. Totalmente caminos separados. Farmacias Catedral de Gastavoz, que quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Quién está puntero en el porcentaje? Pancho y yo. ¿Le pasaste, Ricardo? No, empatamos. Estamos.
Le empaté, ya le di mucha chance y no aprovechó. No me digas eso. Ahora está sacando la libretita, ahí tiene la libretita. Vamos a ver. A partir del fin de semana, entonces Ricardo y Pancho tienen que ser los dos primeros. Sí, tenés razón, Víctor. Sí. En realidad Pancho fue puntero toda la... A ver. No, los dos iguales. Hay que ver cómo se resuelve el comité ejecutivo. Los dos iguales. Pancho tiene en una hojita. otro. Intercalado, exactamente, no, sí. Yo no tengo problema de dar los 6 primeros, Arturo, no. Lo que menos tengo es problema. ¿Seguro? Tengo los bien puestos. Le está dando ventaja a Pancho. A Pancho y a Ricardo. 33 tiene Pancho, igual que yo, 32 Víctor y... Está cerca Víctor. Jorge, o sea que a todos le doy estamos todos cerca. No, ¿qué resuelve el comité ejecutivo? Que va a comenzar Pancho un partido y el otro Ricardo, No, ¿verdad? podemos hacerlo cada uno en una hoja y le entregamos, por ejemplo, a alguien de la producción y ahí se... ¿Que vos querés romper lo que dice el comité ejecutivo? No, para nada. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Retiro lo dicho, entonces. Y así que vos vas a descubrir América, vos vas a venir a cambiar el formato del programa. No, para nada. Está todo establecido. ¿Qué te pasa, Pancho? Está todo establecido. Sí. Y así es. Así es. Está bien. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Escuchaste? Sí. Clarito. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Luis. Mega liquidación de la Yateña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock hasta 50% de descuento hasta el 14 de mayo. Les esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo, Lambaré y nuestra casa central del Presidente Franco. Para más información, síguenos en Facebook e Instagram. Mega liquidación de la Yateña S.A. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con galleta molida tradicional Arcoiris, y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que queda en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Luqueño tiene nuevo técnico. Así es, Alfredo Berti, nuevo entrenador. Últimamente estuvo en Central Córdoba de Santiago del Estero. Su primer trabajo como entrenador de un plantel profesional fue en News, cuando reemplazó a Gerardo Martino en el año 2014. Después del ciclo exitoso de Tata, que había llegado a semifinal de Libertadores y Campeonato Argentino, allí apareció Berti, quien antes era el técnico de la reserva del club rosarino, muy identificado. ¿Y sabe cuáles son los cuestionamientos que se le hace? Muy identificado con la escuela bielcista. No. Leía... Parecería ser, discúlpame, que usa muchos jugadores de experiencia y no precisamente jóvenes. Y de Belgrano, por lo menos lo que leí en Belgrano, lo que más le cuestionaron tenía que ver con el sistema y el estilo de juego de su Belgrano. Un planteo súper ofensivo con poco equilibrio defensivo y errores individuales casi todos los partidos. Y aquel reporte del año 2019 cerraba con lo siguiente: al DT le costó encontrarle la vuelta a la categoría, y cómo se juega en este tipo de partidos, se fue con una derrota estrepitosa como cierre de un paso olvidable por el club de Alberdi. Los dos últimos clubes donde estuvo no le fue nada bien. En Belgrano apenas 14 partidos y en Central Córdoba de Santiago del Estero solo 6 partidos como entrenador para Berti. Bueno, vamos a ir a Luis, le pasa adelante ya sobre el final. Daniel Rodríguez salvando en Urbana esta mañana sobre el nuevo técnico. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más, y gracias a los créditos para exportadores hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación con la calidad internacional, además de un laboratorio móvil que recuerda las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Voy a pasarte, niño, los partidos de la intermedia que viene. Sí, señor, pasamos el repaso de la próxima fecha de la categoría intermedia. Sí, señor, toda la Entonces fecha. Los oyentes están desatentos, me dicen acá, yo estaba atendiendo. Bueno, ya volvemos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera es la mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, embletes de manos, sanitizantes para manos Base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos, sanitizantes para manos Base. 1337. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sin ti la confianza. San Martín es territorio Erimark, Marca López también es territorio Erimark, y Avenida Subillana también es territorio Erimark, con los accesorios las mejores marcas para equipar tu vehículo Erimark, lo que la fábrica no te dio. A las 13:52
de la entrevista urbana al presidente de Luqueño. Señor, un último punto también para recordar antes de pasar a lo de Sportivo Luqueño, el tema de la fecha del fin de semana, porque deberían haber cambios, se tiene que jugar en simultáneo, son 3 partidos. ¿Y cuál es la combinación también para refrescar la memoria de la audiencia para que Libertad salga campeón ya esta fecha? Libertad tiene que ganar, Cerro no tiene que ganar y el partido entre Olimpia y Nacional tiene que terminar igualado. Con esa combinación, solo con esa combinación, Libertad ya puede salir campeón este fin de semana. Por eso es que se debería reprogramar la fecha con esos 3 partidos jugándose en simultáneo, aunque hasta ahora no hay novedad al respecto. Muy bien, seguimos. Hoy salen en la cancha 11 contra la Super. Cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Cargar a 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Super a 95 con Petrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparrones, Barcol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Con Electroban renovale mamá la cocina con este combo. Cocina Tokio Dallas, más juego de ollas Tramontina 5 piezas, más juego de cubiertas Tramontina de 30 piezas. En cuotas de tan solo 86.000 guaraníes. Ya japa Electroban. 13.39. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, bicongüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, bicongüento, alivia y mejoras un producto de laboratorios Indufar. Cerro partió rumbo a Venezuela. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Cupos limitados. Para más info ingresa a unisal.edu.py. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, áreas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Niños, nos están pidiendo de Luqueño con Rodríguez, el presidente, no pudimos hablar con el técnico. 13.52 la entrevista. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Si dura 5 minutos, nos vamos 7.57 Gustavito, 13.52 Rodríguez. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el abasto norte bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con el Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Candidato de opinión, Víctor Luyaba, Libertad campeón. Sí, campeón. Pancho le dio a Libertad campeón. Sí, con Fabián. Con Fabián. Ricardo, ¿a quién le diste vos? Ricardo le dio a Cerro inicialmente, pero ya la semana pasada decía que Libertad va a ser campeón. En mi caso igualmente Cerro, la moneda definida así en ese momento. Bueno, pero Libertad está para ser campeón. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa AMD LED 150 Maruti y retira el mismo sin entrega inicial con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. 13.42. Mamá se merece las mejores marcas y los millonarios premios con CNT. 1.900 millones en el poderoso, una Chevrolet Camaro. En el grandioso y salen sí o sí $20.000 y la versátil Audi Q2 0 kilómetro. Pedí CNT 2.800 millones en premios. Che por Emoy. Moto Bici Carlitos.
repuestos y accesorios para todas las marcas, motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia 650, casi Julia Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235, Motobici Carlitos. A las 3 de la tarde, niño Rubio Ñu recibe Independiente. Así mismo, en la Arboleda, Rubio Ñu, Independiente, juego vital para ambos. En el caso de Independiente, para llegar a la punta, y Rubio Ñu para salir del fondo. Muy bien, ya seguimos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subyanami 751 Casi Covichek o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Le quisimos entrevistar a Berti, Alfredo, insistió Gerardo, no responde la llamada ni mensaje. Ya volvemos a lo técnico de Luqueño. Las mejores ofertas para mamá en IO, juego de ollas Tramontina, más cocina ya en vitrocerámica por solo 460.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com encontrás todo lo que buscas. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con las tarjetas de Visión Banco. Tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Registrate en mitiendavision.com. En Visión Banco vos estás primero. Frases de colección. Hay algunos jugadores que realmente no se merecen estar en Olimpia en este momento y sobre esa lista vamos a trabajar. Frases de colección. Si tengo que describirlo en 2 palabras, Arturo, te lo voy a describir en vergüenza y rabia. Esas serían un poco las 2 palabras que yo utilizaría. Frases de colección. Miguel Brunote, presidente de Oli. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Frases de colección. Si uno cree de que Elizondo es el culpable de todo y que sacarlo a él es la solución, bueno, ¿y quién lo reemplaza a Elizondo y por qué el próximo que viene va a ser la solución? Que alguien me explique por qué esa persona va a ser la solución. Frases de colección. A mí es muy fácil generalizar y hablar de que hay una conspiración del arbitraje contra tal o tal club. Yo particularmente creo de que nuestras críticas tienen que ser mucho más profesionales, no generalizarlos y sobre todo dejar de ver conspiraciones donde no las hay. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Disparo directo a Barrio Obrero. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar Brucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. La Plata Empeños, te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600, La Plata Empeños es justo lo que necesitas. 1345. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos, San Isidro, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Berrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. 1346. Vivir la experiencia en Tiendas Montana, pinturas para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cebollana, Cacerrí, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando en Loten Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utororó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. No fue una nota muy extensa la de Brunote, niño, ¿verdad? Válida, señor, válida. Gustavita que me dice excelente. Conmigo, sí, no, principalmente el tema político lo de Harrison, ese comienzo allí. 32 minutos dice Gustavita. Política. Y le respondió Ariel Martínez en el aeropuerto, ciertamente, porque decía que no le sorprende que se exprese de esta manera el presidente de Olimpia y que lo felicita públicamente por su sinceridad. Pero se equivoca, por una cuestión de tiempo, vamos a discutir mañana, Ariel, es que Olimpia fue opositor del arbitraje. Sí, ahora cambió su exactamente, sí. Ahí sí, totalmente, estoy de acuerdo. Cambiaron los discursos. Ariel Martínez.
¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta base en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Las auténticas toskanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa nutrice sabor a tu vida. Pancho, ¿vos sabés qué grupo de los 7 y grupo de los 4? Arturo, antes que te responda Pancho, para mí tiene un doble mensaje lo del doctor Ariel Martínez. ¿Cuál es, Ricardo? Le felicito que ahora reconozcan, dice. Como diciendo que de boca para afuera decían una cosa, pero siempre respaldaron a la APF. Pero yo creo que no es así. Y hay nota firmada contra clubes contra Trovato. Sí. En la época por eso digo, de boca para afuera, pero que en realidad siempre estuvieron a favor de la APF. A lo que voy nomás, ¿cómo cambiaron las cosas, no? Lectura comprensiva. En la época de Trovato era Olimpia versus APF y Cerro era un aliado. No, era Trovato versus APF, nunca fue Olimpia. Y ahora es al revés. Bueno, pero dice que es una cuestión que dice irónica, decía Ricardo. No, de doble, para mí Sí, se puede interpretar doble así, interpretación, creo que. Porque incluso decía, y para mí eso sí suena como ironía, lo felicito por su honestidad. ser sincero, por la sinceridad. Es cuestión del VAR, Arturo. El VAR tendría que revisar esta declaración. Ya volvemos. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo. Como tu primer coche, tu primera casa o tu propio emprendimiento. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Dice Oscar Lulión a través de 107.9 FM Ciudad del Este. No se olviden de los 53 contra 0. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tu casa te espera, aprovechaste beneficios que te daban COP con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Por eso, quienes hacemos periodismo hace tiempo, sabemos la política en el fútbol. ¿Sabe quién es ABP, Pancho? No. Víctor. No, señor. Niño. No, señor. Ricardo. Sí. Bueno, eso era todos los días contra la APF. Primero Leo, después Barcini, en la época de Osvaldo Domínguez. Pero esas cosas ustedes no van a entender porque no les interesa. Entonces, esto que creen ahora los millennials, los nuevos de hoy. ¿Quién se ríe? Yo, Arturo. ¿Por qué se ríe? No por los millennials. Y la verdad es, acá hay que hacer un poco de historia en la política del fútbol para entender. ¿Qué era el grupo de los 4 y de los 7, Pancho? No sé, señor. ¿Y no te interesaría Sí, saber? me interesa. Una cosa que no se sé. bola. No, ¿Quién sí. es aliado de Olimpia, por ejemplo? No sé. ¿Y vos, Víctor? No sé. Igual. Así no vamos a manejarnos porque ese periodismo para Pancho, para Víctor, para el niño no sé, para Ricardo que es más viejito el periodismo nacen con ellos. Entonces nos hacen un pasado a la historia política del fútbol. No, pero sí me gustaría saber. No sea bola. No sea bola. Vamos a ir a Rodríguez, el presidente del Club Deportivo Luqueño, Daniel Rodríguez. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Bueno, contanos cómo se dio lo de Alfredo Berti a la dirección técnica de Luqueño. Bueno, nosotros la verdad que analizamos muchísimas carpetas y realmente la que más convenció por la propuesta, por el fútbol moderno y sobre todo por el carácter y temperamento del profesor Berti. Y bueno, eso hizo que hagamos un esfuerzo importante en la parte económica para contar hoy en día con un cuerpo técnico importante, que tenemos altas expectativas de venir a dejar cosas sumamente favorables para el Sportivo Luqueño. ¿Qué tipo de técnico necesita Luqueño? Entiéndase para ustedes. Un técnico con mucho carácter, Arturo, con mucho carácter, con fútbol moderno, ya con experiencia, porque Luque es una ciudad muy especial. Acá en Luque la gente o te quiere o no te quiere, así que por eso es que tomamos la decisión de contar con el marinero, con el Loco Berti, justamente por esta nueva escuela de fútbol que él propone, que él practica, que es
un fútbol muy, muy competitivo, donde el profesor Berti impunde mucha mística, mucho carácter, mucho temperamento. Sí, de la escuela de Marcelo Bielsa, fue reemplazante del Tata Martino News, fue integrante del cuerpo técnico de Bielsa. ¿Qué más causó buena impresión en ustedes con él? No solamente el profesor Berti, mira que lo acompaña el profesor Huerta, que fue preparador físico de la selección mexicana en el Mundial de Alemania 2006, un destacado profesional argentino que también queremos sacarlo al jugo. Por eso yo te hablaba de un cuerpo técnico muy, muy interesante que va a trabajar también con un plantel de profesionales que tenemos acá en el Sportivo Luqueño, donde queremos hacer un proceso importante. Estamos hablando de un contrato que va hasta el año 2022, con posibilidades de renovación. Así que arrancamos un nuevo ciclo en el Sportivo Luqueño, un proceso importante. Él va a tener la oportunidad de ver a los jugadores en estos 3 partidos que quedan de la apertura, y ya planificando y trabajando para lo que va a ser el clausura, donde el Luqueño tiene que ser definitivamente protagonista en el año de su centenario. ¿Él asume ahora o después? Él está llegando el miércoles, Arturo. Nosotros tenemos problemas de vuelo en la Argentina. Solamente vienen vuelos comerciales lunes y miércoles. Hoy están haciendo todos sus papeles, estamos gestionando documentos para ellos y estarían llegando el miércoles a la noche. Pero ya estamos trabajando directamente con ellos, coordinando todas las actividades, las tareas que se van a realizar en la semana. El jueves estarían ya acá por la institución. No, la pregunta, ¿asume o lo hará después de este torneo? Él ya asume, él ya es el nuevo técnico del Sportivo Luqueño. Una inversión hicieron, según se entiende, tiene su costo, alto costo. Hicimos una inversión sumamente importante para lo que venía haciendo el Club Sportivo Luqueño. Luqueño hoy se está jugando por este nuevo proyecto, queremos demostrar cosas distintas y hacer un proceso serio importante, por eso asumimos como comité ejecutivo esta inversión importante para atraer técnicos de importancia del fútbol argentino. ¿Les gusta trabajar con jugadores de experiencia? Eso vamos a ir analizando, Arturo. Él te cuento, fue una semana bastante trabajada con el profesor Berti. Él ya está mirando todos los partidos del Sportivo Luqueño, está mirando todos los videos de los demás equipos del fútbol paraguayo, está analizando los jugadores del club, está analizando jugadores también del plano local. Hablamos mucho sobre la posibilidad de promocionar jugadores de la casa, a él le gusta eso, y bueno, creemos que vamos a armar un equipo sumamente competitivo para el torneo de clausura. Bueno, Daniel, si nos decís sus integrantes, ¿cuánto integran el cuerpo técnico de Alfredo Berti? Está el profe Berti, está el profesor Hernán Puerta, y también viene el profesor Roberto Castelli. A eso se suman los profesionales paraguayos Badaico Maciel Bolaños, Nelson Gustavo Ferreira Pérez y Max Adolfo Florentino de Emi. Muchísimas gracias, Daniel, que sea con éxito. Gracias, muy amable. Gracias, Arturo. Un saludo para todos. Gracias, Daniel Rodríguez, el presidente de Luque. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental, AM 1080 y Fútbol a lo grande. Copa América 2021. Prepárate. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas.
Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. El representante de la Asociación de Colegios Privados, Luis Ramírez, pidió este lunes al gobierno que el sector docente sea priorizado en el plan de vacunación contra el COVID-19. El mismo pidió a las autoridades que una vez terminada la vacunación de adultos mayores, se implemente un esquema para que los maestros puedan ser inmunizados y se pueda continuar con la educación. Según datos extraoficiales que manejan desde el gremio, existen cerca de 60.000 docentes activos que deberían ser vacunados contra el COVID-19. Son 148 los pedidos pendientes para acceder a una cama de terapia intensiva enviados a través del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias al Ministerio de Salud. El doctor Ángel Núñez, director de terapias de la cartera sanitaria, sostuvo que la ocupación actual es del 100%. De acuerdo al último reporte de la cartera de salud, actualmente hay 3.321 internados a nivel país, de los cuales 560